Sí, muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Esta semana tenemos que hacer la segunda práctica dirigida del ciclo de paso. Los temas que se van a desarrollar, no sé si ya lo pudieron ver en el material que les he enviado al tutor, tenemos que ver temas que van desde el intermedio tardío, pasando por el virreinato y vamos a terminar llegando, disculpa, pasando por el Tahuantinsuyo, la invasión española a América, y si no me falla la memoria, también tenemos que ver temas del virreinato. Así que comencemos a trabajar porque el tiempo siempre se nos hace corto. A ver, vamos a ir desarrollando la diapositiva con los temas que nos corresponden precisamente del avance de las preguntas. Primero, vamos a hacer un panorama general de este primer periodo. El intermedio tardío es la forma en la que John Rowe define al periodo que se desarrolla el horizonte medio, ya donde estaban Huari y Tiahuanaco, y el horizonte tardío que se terminan encontrando los incas. Recuerda que un intermedio termina siendo aquella época en donde los estilos de cerámica se terminan haciendo de carácter regionales. ¿Ya? En una misma época, diferentes regiones, diferentes estilos de cerámica. ¿Ya? No se olviden que John Rowe termina definiendo horizonte intermedio por la difusión del estilo de la cerámica. Ahora, recuerden que esta misma etapa, Luis Guillermo Lumbreras la va a terminar llamando de otra manera. La conoce con el nombre del periodo de los estados regionales. ¿Por qué lo termina denominando así? Recuerden que el gran aporte de Huari terminó siendo el desarrollo del urbanismo, la revolución urbana, las múltiples ciudades que se terminaron creando para poder manejar el inmenso territorio que había conquistado por el uso de la fuerza, al ser un estado imperial como Lumbreras lo termina afirmando. Pero al conformar ciudades, Huari había logrado establecer un dominio importante, eficiente, bajo un territorio bastante grande. Cuando cae Huari, lo que se va a terminar observando es que los diferentes reinos que van a terminar surgiendo seguirán usando el modelo Huari de ciudades administrativas o cabeceras de región para poder mantener el control de las diferentes provincias, estableciéndose una consolidación del sistema estatal. Por eso es que ya Lumbreras llama a este periodo como el periodo de los estados regionales o la consolidación de los sistemas de gobierno. Ahora, recuerden que Lumbreras al intermedio temprano lo termina denominando como el periodo del desarrollo o los desarrollos regionales. Entonces, si tras la caída de Chavín viene el periodo de los estados regionales, una forma facilista de poder llamar a esta segunda etapa, ya tras Huari, termina siendo el segundo desarrollo regional. Eso no lo utiliza ningún autor importante, pero igual aún se pone. ¿Por qué? Porque esto ha sido utilizado en preguntas de examen de admisión. San Marcos puso una pregunta, ¿cuál termina siendo el estado más importante de la costa norte peruana durante el segundo desarrollo regional? Entonces, ya que se ha usado el término, hay que terminar recordándolo como parte de una forma de llamar este periodo también llamado como intermedio tardío. A mí me gusta llamarlo de la tercera forma que está ahí, el periodo de los reinos y señoríos. ¿Por qué? Porque tras la caída de Huari, las múltiples ciudades que estuvieron bajo su mando se van a terminar proclamando autónomas, porque ya no había a quien someterse. Entonces, cada una de estas ciudades va a ser dirigida por parte de un gobernante local o señor, ¿ya? Por eso el nombre de señoríos. Pero hay algunos señoríos que van a ir extendiendo sus dominios territoriales, ya sea porque se fusionan entre ellos, formando confederaciones o alianzas, o por otro lado, que un señorío le va pegando a los demás. Precisamente producto de esas alianzas o producto de esa expansión se van formando reinos, que pueden ser centralizados o confederados. Entonces, a este periodo también se les debe llamar como el periodo de los reinos y los señoríos. Profe, ¿cuál podría ser un señorío? Bueno, un señorío, por ejemplo, termina siendo el señorío de los Tumpis en Tumbes, de los Trayanes en Piura, o podría ser, por ejemplo, el señorío de Chancay en la zona del norte de Lima, ¿ya? O los Chupachos, hay un montón de pequeños pueblos importantes de esta época. Pero lo que nos corresponde a ver principalmente nosotros terminan siendo los reinos. ¿Qué es lo que más viene como pregunta de examen de admisión de este periodo? Han venido preguntas sobre Chimú, han venido preguntas sobre Sicán, han venido preguntas sobre los Chinchas, han venido preguntas sobre los Aymaras, han venido preguntas sobre los Chancas. Pues ahí son 5 culturas que tenemos que tener algún conocimiento sobre ellos. ¿Ya? En el mapa que se está poniendo ahí, se están identificando a las principales culturas de acuerdo a su ubicación. Se está poniendo en el número 1 la cultura Sicán Lambayeque, ¿ya? Que está de naranja en la parte superior izquierda del mapa, pero tomen en cuenta que
Luego va a terminar surgiendo el reino Chimú, desde la zona de la libertad que se va expandiendo hacia el norte, hacia Tumbes y hacia el sur por Lima. Y en este proceso va a terminar absorbiendo y sometiendo la cultura Sicam. Terminamos teniendo a la misma región de la costa. En el número 9 tenemos a Ishma o Ishmay, que termina siendo el señorío que se va a terminar formando en el sur de Lima, en el valle del río Lurín, ¿ya? Y que va a estar ligado al templo de Pachacamac, ¿ya? El templo de Pachacamac ya había nacido en la época del Intermedio Temprano, dentro de la cultura lima, y se caracterizaba por tener un gran oráculo. Esto sí te lo voy mencionando porque no lo estoy poniendo más adelante. El oráculo de Pachacamac terminaba estando ligado al dios de los movimientos telúricos, pero además se decía que era muy preciso con respecto a sus predicciones sobre el tiempo y sobre el futuro de los pueblos y los gobernantes. Esta precisión le da gran prestigio. Y cuando Wari llega a la costa, no se olviden de eso, estoy retrocediendo un poquito al horizonte de medio, cuando Wari llega a la costa se encuentra con este dios de gran prestigio y que venía teniendo una gran peregrinación de diferentes pueblos. ¿Qué hace Wari? Wari difunde el culto al dios Pachacamac, ¿ya? Sobre todo ya en la costa, convirtiéndolo en el dios más importante de la costa, el dios Pachacamac, ¿ya? Cuando Wari cae, ¿ya? El prestigio de Pachacamac se mantiene. Y por eso, siendo un pequeño señorío sin necesidad de extenderse como un reino, va a seguir manteniéndose vigente. Es hay que recordar de ellos. En el punto 10 está la cultura chincha, que ya veremos que destacan en el desarrollo comercial. En el 4 tenemos a los chachapoyas. Ya no recuerdo si he puesto algún cuadrito sobre chachapoyas después, ahorita lo vamos a ir viendo. Si no, te explico un poquito más de ellos, ya en la zona de la selva. En el número 7 tenemos a la cultura caxamarca o cajamarca. En el número 8 tenemos a los huancas, aliados de los que son el número 5, que son los chancas, ¿ya? Chancas y huancas van a terminar formando una alianza y van a intentar someter al territorio cusqueño, ¿ya? Donde hay diferentes pueblos encabezados por los incas. Esta expansión de los chancas es frenada por los incas y los incas inician su expansión imperial con Pachacuti. Y en el número 3, aunque acá solamente estoy utilizando la parte del mapa peruano, en los alrededores de Titicaca, donde antes estuvieron los Tiahuanaco, van a estar los diferentes reinos aymaras, que también de ellos vamos a ver algunos datos. Este primer cuadrito, o esta primera referencia, estoy poniendo para poder resolver la pregunta número 1. ¿Ya? Dice, según los estudios del arqueólogo y del antropólogo estadounidense John Rowe, el intermedio tardío se desarrolló tras la desintegración de Wuhan. Perfecto, eso ya te lo expliqué. En este periodo tenemos como características propias, las características de esta época. Dice, 1, la existencia de estados o culturas regionales, sí, como ya te dije. De acuerdo a Lumbreras, en esta época se van a consolidar los estados regionales con la conformación de ciudades administrativas que ayudan a centralizar el gobierno y a conseguir recursos de las provincias, ¿verdad? Y se habla de culturas regionales porque van a tener diferentes estilos de cerámica, etc. Por eso el nombre segundo desarrollo regional. Pues la una está bien. 2, el inicial desarrollo de la ingeniería hidráulica en la costa. Inicial desarrollo, no. Si te dijera el desarrollo, podríamos verlo como claro. Pero cuando te dice inicial, recuerden que esto ya se ha producido antes. Recuerden que ya se venía utilizando canales de regadío por la difusión del Chavín. Que Moche y Nazca venían utilizando aguas del subsuelo. Moche a través de acueductos, Nazca a través de la galería filtrantes. En el caso de la ingeniería hidráulica en la costa, lo único que podríamos ver, lo vamos a ver más adelante, es en el caso de Chimú. Chimú va a terminar absorbiendo el agua del subsuelo y formando grandes reservorios de agua llamados por el nombre de huachaques, ¿ya? Pero no era tanto una obra ingeniería hidráulica. Entonces la 2 descartada. La 3 me dice el apogeo de los grandes constructores de ciudades. Esa es otra denominación. Si Wari había hecho la revolución urbana, pasando de 3 ciudades Nazca a 50 ciudades Wari, en la época del intermedio tardío pasamos de 50 a 200. De 50 a 200. Entonces, es más correcto decirle que en el intermedio tardío se produce la revolución urbana. No, lo que tenemos en el intermedio tardío es una continuación de la gran explosión de construcciones que había hecho Wari, ¿ya? Se toma el modelo y se sigue utilizando por su eficiencia. Entonces, por eso hablábamos del periodo de los reinos y señoríos, o también llamado como el periodo de los constructores de ciudades. 1 y 3 es correcto, por lo tanto, tu clave termina siendo la de besito. ¿Ya? No se olviden, ¿eh? Pregunta número 1, B de bandera. ¿Ya? Si tienes alguna duda, pregunta, pon tu pregunta en el chat. Ya, si yo tengo la capacidad de conocer la respuesta, te la daré. ¿Ya? A ver,
Vamos para poder resolver la segunda pregunta, ¿ya? Para poder resolver la segunda pregunta, vamos a hablar de la cultura Sicán. Recuerden que la cultura Sicán también se le conoce con el nombre de la cultura Lambayeque, ¿ya? Porque se ubica en esa región, ¿ya? Cuando hablamos de Sicán o Lambayeque, recuerden que su principal centro administrativo, podríamos llamar a su capital, se termina encontrando en el centro arqueológico de Batán Grande, en el bosque de Pomac, ¿ya? Algunos autores mencionan de que esta ciudad capital luego va a terminar siendo trasladada hacia la zona de Tucumán, donde se van a terminar encontrando un complejo, una zona arqueológica, una gran cantidad de pirámides. Hay varias interpretaciones. Sicán en realidad no es un reino centralizado, es una confederación de valles, es una confederación de valles. Y lo que al parecer había en Tucumán era algo así como una gran zona de reunión de los gobernantes, porque estas pirámides podrían ser algo así como sus palacios. Es en alguna cumbre que tuvieran que tomar decisiones, se reunían ahí para poder establecer medidas en conjunto para la región. ¿Ya? Les vuelvo a repetir, siempre se ha considerado Batán Grande como su capital. Algunos autores consideran que en algún momento esa capital fue trasladada, ¿ya? Hacia Tucumán. ¿Ya? Vuelvo a repetir, en la región de Lambayeque. ¿Qué tiene Sicán? Tiene varias cosas. ¿Ya? Sicán está en la costa y como no está dentro del Chapté, espero que recuerdes eso, Chinche, Mara, Huanaco, Pucará, entonces su principal actividad económica es la agricultura. Usan canales, usan acueductos, hasta ahí no hay ninguna complicación. ¿Ya? Lo especialmente importante de Sicán que debemos conocer es que ellos terminan siendo grandes trabajadores de metales. Son grandes metalurgistas y terminan siendo grandes obreros. ¿Dónde se observa la metalurgia? Por ejemplo, acá tenemos la imagen del Tumi con la imagen de Nailam, que recuerden termina siendo su fundador legendario. Y si tú terminas viendo, por ejemplo, ellos van a terminar teniendo la imagen de este personaje con una suerte de corona, y de la corona van a terminar colgando dos aves, ¿verdad? Como si fueran pendientes. Esta unión de los metales, precisamente de las joyas, estos pendientes que se van a terminar haciendo, son parte del trabajo de orfebrería o del trabajo de metalurgia. La joya o la orfebrería es hacer precisamente la joya como tal, el tumi con la imagen de Nailam. Este no es el único tumi que existe, es el más conocido llamado como el tumi de Illimo. Pregunta de examen de admisión de San Marcos. Pusieron esta imagen y al costado la misma imagen pero volteada, ¿ya? Y lo que se terminaba observando en su espalda terminaban siendo alas, ¿ya? Alas. En sus ojitos, si te das cuenta, viene teniendo como unas pequeñas alargaduras de los ojos. No es que sea chinito, tiene alas, ¿ya? Este es un ser alado por dos cuestiones, ¿ya? Por dos cuestiones. Todos los pueblos de la costa, ¿ya? Todos los pueblos de la costa, cuando terminan mencionando, poniendo la imagen de sus gobernantes fundadores, que luego terminan siendo divinizados, van a terminar teniendo esa característica. Siempre van a salir alados y la otra es que siempre salen bien narizones. ¿Y por qué? Porque se relaciona a los fundadores con las aves, como si ellos vinieran del cielo, porque en los mitos también estos personajes no mueren, sino que se elevan al cielo. Es el caso precisamente de Nailam o el caso del Takainamo de Ochimú, cuyo mito termina siendo muy semejante. ¿Ya? No se olviden de ello. Otra característica que se observa con el desarrollo de la producción de joyas o orfebrería de Sicán es que a sus nobles fallecidos, sus rostros eran tapados con máscaras funerarias. Lo interesante es las técnicas de metalurgia que habían hecho, como por ejemplo la técnica del dorado. Mezclaban cobre con oro, ¿ya? Y le daban una apariencia de oro puro. ¿Cómo sabemos de que solamente es un metal mezclado? Porque muchos de estos, cuando han sido hallados muchísimo tiempo después, vienen teniendo características de oxidación, colores verdes o rojos por la oxidación del cobre. El oro no se termina oxidando, pero el cobre sí. ¿Ya? Entonces era una mezcla de metales nada más. ¿Ya? La técnica del dorado se le llama. Como te estaba diciendo hace un rato, según ellos tienen un fundador llamado Nailam, ya que termina llegando desde el mar con embarcaciones y sirvientes que lo terminan trayendo en una litera, como si fuera una procesión. Este personaje es representado con alitas, ¿ya? Y la otra, de ahí la otra es qué termina pasando al final de su historia. Al final de la historia de los Sicán, lo que se sabe, ya por estudios arqueológicos, es que en este periodo se va a terminar viviendo un fenómeno de la niña, ¿ya? De la niña, no del niño. El fenómeno del niño, recuerden, es que las corrientes de mar, las corrientes de mar frío se retiran, ya se retiran, afloran las aguas cálidas y hay una mayor cantidad de lluvias. En un fenómeno de la niña, lo que vas a encontrar es un periodo de sequías. Este periodo de sequías es igualmente complejo porque va a terminar afectando a la población por la falta de alimentos. Y siempre que faltan alimentos, ya sea por exceso o por defecto de agua,
el pueblo le va a echar la culpa al gobierno. Eso debilita a Sicán y debilita en general a todos los pueblos de la costa norte. Pero siempre hay alguien que saca ventaja del problema, ¿ya? Y aquel que sacó ventaja terminó siendo Chimú. Chimú en la libertad, a partir de ese momento comienza a expandirse, ¿ya? Y agarra a un Sicán débil y los termina sometiendo. ¿Qué pasó con los orfebres, buenos trabajadores de joyas en Sicán? Chimú se los lleva, y se los lleva a trabajar como mano de obra altamente calificada para que trabajen en Chan Chan en favor de la nobleza Chimú. ¿Ok? Esos son los datos fundamentales que debemos saber de ellos. ¿Qué me han puesto por acá en el chat interno? Me dice, profe, el tumi, ¿para qué servía? ¿Era para ceremonias o para poder sacar cabezas? ¿Ya? Mira, el tumi como tal es solamente esta parte inferior. ¿Ya? Este es el tumi, es un cuchillo ceremonial. Y por lo general no servía para sacar cabezas. Lo que se ve en las imágenes de los huacos moche, por ejemplo, que servía para poder degollar. ¿Ya? Cortar el cuello no es lo mismo que cortar la cabeza, se llama decapitación. Cuando degolla, tiene la sangre y la sangre lo tienen para sacrificios. ¿Ya? Para sacrificios. También servía para poder cortar el cuello de animales y la sangre como ofrenda. No es que nosotros seamos unos salvajes desgraciados, eso lo hacían muchísimos pueblos, muchísimos pueblos. Pero no era para decapitar, era para degollar. Sí, más adelante vamos a ver una cosita más de Chimú con respecto a eso de las degollaciones y sacrificios, ya que les gusta la sangre. Pregunta número 2, entonces, en base a Sicán, dice, a continuación se presenta la imagen de un área natural protegida llamada el Santuario Histórico de Pomac. ¿Ya? Ya te dije, ya está acá a mi costadito. Si hablamos de Pomac, estamos hablando de la zona donde se desarrolla la capital de la cultura Sicamo-Lambayeque. Al respecto, su importancia cultural radica en que, bueno, primera alternativa es un patrimonio cultural de la nación. Claro, si no, no sería un área natural protegida. Quien termina estableciendo eso, y tal vez lo conozcas un poco más por tu clase de geografía, esto lo va a terminar definiendo el Estado, ¿ya? Y el Estado, en aquellos lugares que son sensibles por el bosque, por el patrimonio arqueológico que tiene dentro, lo convierte en un patrimonio cultural y por lo tanto es intangible. La gente no puede entrar ahí a vivir, etc. ¿Ya? Aunque si tú ves un poco de informaciones, no recuerdo si fue a finales de los 90, o inicio de los años 2000, en que hubo una gran invasión de pobladores que quisieron ocupar el terreno para terminar construyendo sus casas y reclamarlo como terreno propio. Y hubo una bronca con la policía, los terminaron votando. Así como hace poco, no sé si habrán escuchado noticias también, y por si acaso tengan en cuenta esto, hace poco se ha terminado denunciando por parte de la doctora Ruth Shadi, espero que saques a Ruth Shadi es importante porque ya está relacionada a qué cultura. A ver si me lo dicen en el chat para ver quiénes están atentos ahorita en clase. Somos 45, ¿eh? Y solamente hay una respuesta. A ver, te quiero ver. Antes de abrir el chat, a ver, 4 nada más y lo demás. O no saben o están durmiendo. A ver, ¿qué me están poniendo? Caral, pues ya, caral. Estamos en caral ahorita con Shadi. Entonces, en el caso de Shadi, ha terminado denunciando amenazas contra su vida. ¿Por qué? Porque hay gente, traficantes de terrenos en realidad, que quieren entrar a la zona del santuario de Caral. Y como ella está defendiendo la zona arqueológica, entonces la están amenazando de muerte. O sea, esa es una cuestión, no voy a decir es normal, pero es algo que termina pasando en el Perú. Entonces, repito, este es un patrimonio cultural de la nación, área protegida, y está ligado a Pomac, que es el lugar donde está Batán Grande. Pero, dice además, la primera es correcta, contiene el centro arqueológico principal Sicán. Claro, ahí está Batán Grande, su principal centro de desarrollo. Pues la 2 también es correcta. La 3 dice, un centro religioso principal del reino Chimorro. ¿Eso qué es Chimorro? Chimorro era la forma en la que en algunas crónicas se menciona de Chimú. Así que, por lo tanto, también esa no es correcta porque le pertenece a la cultura Sicán, ¿ya? Profe, pero esta zona también estuvo bajo el mando bajo el mando de Chimú. Sí, pero acá dice, fue el centro religioso principal. Si me dijera, ¿sirvió como centro administrativo de la cultura Chimú en su expansión? Sí, eso sí sería correcto. Pero no es el principal centro religioso de los Chimú, sino de los Sicán. Entonces, en esta pregunta, la respuesta también termina siendo 1 y 2, la B de bandera. Bueno, estaban preguntando por interno otra cosa, me decían, profe, ¿el tume tenía algún uso médico? Es que, lo que pasa es que el tume se viene utilizando hace mucho tiempo atrás. Cuando hablamos, por ejemplo, de los paracas, recuerden que cuando hacían las preparaciones craneanas, lo terminaban haciendo con cuchillos o tumes de obsidiana. Entonces, el tumi como tal era un cuchillo que terminaba teniendo diferentes usos.
No era para cortar carne, pero terminaba teniendo usos religiosos, medicinales, etc. La importancia del Tumidesi-Kaan, eso es lo que tiene el problema del Tumidesi-Kaan, es que pone la imagen de su fundador legendario, que es Nailam, ¿ya? Y termina siendo una gran muestra de orfebrería, que es en lo que más destaca ese pueblo, ¿ya? Recuerden, no les van a preguntar en general por los Tumis, ¿ya? Cuando te pregunten del Tumi, te van a preguntar por lo general, si te preguntan del Tumidesi-Kaan, que es el más destacado, ¿ok? ¿Ya? A ver, vamos al tema relacionado con la pregunta número 3. Dice, profe, creo que había una técnica de manejo de oro que es, no se sabe cómo hacer y el resultado era oro puro, pero cuando se rompía la imagen dentro era oro con otra cosa. Por eso te estaba diciendo hace un rato, ¿ya? Si me escucharon, yo había mencionado la técnica del dorado. Era mezclar cobre con oro a través de un sistema llamado tumbado, ¿ya? Entonces, eso era, repito, una aparente figura de oro puro, pero era una mezcla de cobre con oro, ¿ya? Así como estaba el dorado, estaba el plateado, estaba el repujado, el enchapado, el laminado, hay diferentes técnicas de metalurgia, pero la que más destaca en la costa norte, y eso de los moches, termina siendo la técnica del dorado, por si acaso. Vámonos ya con la pregunta número 3. Dice, relaciona correctamente ya los estados regionales del intermedio tardío y su ubicación geográfica inicial. Básica, la pregunta es básica. Pero si es muy básica, ¿tú crees que ha venido en pregunta de examen de admisión? Ha venido varias veces en pregunta de examen de admisión el origen y la expansión de los diferentes pueblos prehispánicos. Así que, por lo tanto, eso sí lo tienes que tomar en cuenta, por eso la pertinencia o importancia de la pregunta, ¿ya? Ahí varias están respondiendo a la clave, ¿ya? Entonces, vamos a responderlo rápido y en base a esto vamos a hablar un poquito de estas culturas. A ver, chachapoyas, ¿ya? Chachapoyas se termina encontrando en la zona de la selva alta de la región de Amazonas, también tiene parte de San Martín, ¿ya? Se encuentra, por lo tanto, en el valle del río Utcuam, entonces uno va con B. Si uno va con B, ya tenemos claro, ¿ya? La B de bandera, ¿ya? Ahora, profe, pero yo no me acordaba de estas chachapoyas. Perfecto. Chinchas, ya, de chinchas no te puedes olvidar de chincha baconica, ya, chincha baconica, eso lo tienes que relacionar automáticamente. Entonces, chincha conica, 2 con C, 2 con C. Entonces, si tú tenías 2 con C, entonces tienes la B o la C posiblemente. Y luego me dice los chancas. Los chancas sí tenemos que conocerlo porque he venido varias veces en pregunta de examen de admisión. Y además de eso se agregó al temario del sílabo de la OCA. Así que también tengo que conocer los chancas. Y ellos originalmente están en Andahuaylas, Apurímac, por lo cual fue pregunta de examen. Entonces va 3 con A. Si va 2 con C y 3 con A, la clave inevitablemente era la B de Bésico, ¿ya? Que es lo que yo supongo que varios de los que han puesto acá han respondido. B, B, B. Muy bien, ya la tercera B. Pero vamos a recordar un poquito de cada cultura. Comencemos con los chancas. Cuando hablamos de los chancas, ya cuando hablamos de los chancas, recuerden, como ya estaba hace un rato la pregunta, su ubicación original se termina encontrando en la región de Apurímac, provincia de Andahuaylas, ¿ya? Pero tomen en consideración que San Marcos preguntó por eso y también terminó preguntando por la expansión, ya, territorio de los chancas. Los chancas fueron un reino de la época del intermedio tardío y terminaron expandiéndose por la zona de Ayacucho y Huancavelica. También se fueron expandiendo Junín, pero no se sabe muy bien qué pasó y lo que al parecer hay es una alianza con los huancas de la zona de Junín. Y su nuevo objetivo de expansión terminaba siendo el Valle Fértil del Cusco. Es ahí donde van a terminar enfrentando a los cusqueños en general, que formaron una confederación que fue liderada por parte de los incas y que los frenó en varias oportunidades, hasta que con Pusi Yupanqui Pachacútec a la cabeza, los chancas terminaron siendo derrotados en una batalla legendaria llamada la batalla de Yaguarapón. A partir de ese momento, recuerden, los incas se expanden y los chancas terminaron siendo invadidos y sometidos. Un dato más que tenemos que conocer de los chancas es que, pregunta de examen, además, ellos van a terminar teniendo una pacarina. ¿Qué es una pacarina? Recuerden que termina siendo el lugar natural sagrado de origen, ya de donde ellos dicen que han estado saliendo, descendiendo. Según ellos han salido de 2 lagunas, de la laguna de Choclococha y Urcococha. Así que todo esto que está acá, más este dato ya de Andahuaylas, Apurímac, ha sido preguntas de examen de admisión de los chancas. Hay 4 o 5 preguntas sobre ellos. Son varias a recordarlos. El otro pueblo que vamos a mencionar son los chachapoyas. Los chachapoyas se terminan encontrando en la zona de la selva alta entre Amazonas y se expanden hacia la zona de San Martín, ¿ya? Este pueblo va a terminar dedicándose a la agricultura y a la ganadería.
En su arquitectura va a ser de material piedra, porque tiene que resistir la intensa lluvia y neblina de la zona de la selva, y van a terminar teniendo algunas construcciones importantes. Su principal centro termina siendo Cuelap. Cuelap se termina encontrando en la parte alta de un monte, una gran muralla precisamente que hace casi imposible su penetración. Su acceso termina siendo muy ancho al inicio, pero además de eso, su acceso es lateral de difícil ingreso y se va haciendo angosto, como un embudo, para poder entrar a esta ciudadela. Chachapoyas o Cuelap intentó ser sometida por parte de los incas y el pueblo de Chachapoyas logró resistir durante algún tiempo el embate militar, una gran fuerza militar de los incas, hasta que terminaron quedándose sin recursos y tuvieron que rendirse. Los incas no tuvieron mucha piedad y terminaron arrasando con muchos pobladores de Chachapoyas. Así como está Cuelap, está otra construcción importante que es el Gran Pajatén. Si hablamos de estas dos construcciones, recuerden que ellos van a terminar teniendo frisos, es decir, en las paredes de piedra van a terminar dejando expuestas imágenes también hechas de piedra, ¿ya? Imágenes de aves, imágenes romboidales o imágenes de figuras femeninas con los brazos flexionados en esta posición, las piernas flexionadas en esta posición, como si estuvieran dando a luz, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Por citar alguna característica. Ya que estamos hablando de ello, también destaca, por ejemplo, la presencia de los pinchudos. Los pinchudos terminaban siendo unas esculturas de madera que representaban varones con un relativamente prominente, y por eso el nombre de pinchudos, haciendo referencia al culto a la fertilidad. Las imágenes de madera se terminaban poniendo en las partes altas de sus edificaciones. Y por otro lado tenemos el caso de los mausoleos. ¿Qué son los mausoleos? Son espacios donde se van a terminar poniendo tumbas de muertos, ¿ya? En el caso de los Chachapoyas, los fallecidos eran momificados y estos cuerpos momificados terminaban siendo puestos en algunos mausoleos, como por ejemplo tenemos en la Laguna de los Cóndores los mausoleos de Rebash, que terminan siendo como casitas donde se terminaban poniendo estos cuerpos momificados. Y por otro lado tienes los sarcófagos de Carajía, que se van a terminar poniendo en la parte alta de los riscos, ya de las montañas así bien empinadas, y que al parecer estaba ligada a la figura de sus gobernantes, como si los gobernantes desde lo alto nos están cuidando y nos están vigilando de manera permanente. Estos son los datos principales que hay que conocer sobre los Chachapoyas, aunque al final, como te dije, fueron derrotados violentamente por parte de los incas. El otro pueblo importante de la época, sin duda muy importante, termina siendo el pueblo Chincha. Los Chincha, como ya habíamos visto en la pregunta, se van a terminar desarrollando en Ica, tienen diferentes obras arquitectónicas como Tambo de Mora o el Centinela o San José. Estas tres construcciones, por ejemplo, van a estar, al estar en la costa, utilizan el adobe como material principal para la construcción. Pero la particularidad de los Chincha es eso. Así como la cultura lima, en el imperio temprano, utilizaba pequeños adobitos. Ellos usan grandes adobes o adobones, ¿ya? Pero hay otra forma de llamarlo. A estos adobones también se le conoce con el nombre de tapiales, ¿ya? Entonces ellos hacían una suerte de gran bloque de adobe y luego lo terminaban subiendo rápidamente. Esto agilizaba la construcción por parte de los Chincha. Los Chincha, recuerden, tienen una gran cantidad de población que se dedica a la agricultura, en segundo nivel a la pesca, en tercer nivel al comercio, pero el comercio es la principal actividad económica. Y el pensamiento comercial de tiempo es dinero o tiempo es recursos para ellos, habría que habría que pensar, está ligado a esa idea de la construcción rápida. No hay que perder tiempo. Si se pierde tiempo, se pierde ganancias. En el caso de los Chincha, lo que más destaca, sin duda alguna, como principal actividad económica es su comercio. Y su comercio lo podemos ver de diferentes maneras. Su comercio era un comercio a larga distancia. Chincha, ubicado en Ica, venía teniendo contacto con los pueblos de la costa norte, ¿ya? Tenía contacto con los Ishma, tenía contacto con los Chimú, venía teniendo contacto o llegaba hasta la zona del Golfo de Guayaquil, a la isla de Puná. Para poder avanzar por todo este espacio, venía utilizando rutas marítimas y embarcaciones. Pero también venía teniendo contacto con los pueblos de la Sierra Central y la Sierra Sur, llegando hasta los Aymaras en el altiplano. Y para poder hacer ese recorrido, no lo hacía por mar, sino lo terminaba haciendo por tierra, teniendo llamitas que podían tener una capacidad de carga limitada, pero podía servir para poder transportar recursos.
Que recuerden, tienen un comercio marítimo por la costa norte y un comercio terrestre hacia la Sierra Centro y Sur y hasta el altiplano. El hecho de que Chincha fuera el eje ya de estos puntos comerciales hablan precisamente de un comercio triangular. Chincha además no solamente hacía eso, Chincha era un comerciante de productos exclusivos, ¿ya? Chincha terminaba trayendo desde lo muy lejos en la costa norte el espondylus, ¿ya? O el muyu, que terminaban entrando a bucear a la zona precisamente del Golfo de Guayaquil para extraer esta conchita que te había explicado, terminaba sirviendo como un bioindicador climático de la época Chavín, pero que también terminaba sirviendo como ofrendas en las tumbas de los gobernantes para poder seguir siendo gobernante en otra vida, porque yo voy a devolver eso a los dioses para que nos acepten como tal. Esto era un objeto importante en las tumbas. Los chinchas se iban hasta la costa norte y lo terminaban comercializando por la Sierra Sur, ¿ya? Porque era un producto de muy difícil acceso para ellos. Ese era un producto exclusivo. Un producto exclusivo cuesta más que cualquier otra cosa. No es lo mismo comprarse, por ejemplo, ya lo mismo comprarse un auto, vamos a poner así, un Fiat, ¿ya? Que comprarse un BMW, ¿ya? Por ejemplo. Los dos tienen la misma función, igual te vas a terminar trasladando, pero ya el BMW es prestigioso, ya prestigioso. El caso de los chinchas eran eso, eran comerciantes prestigiosos porque terminaban trayendo productos de difícil acceso. Evidentemente por eso van a terminar obteniendo también un producto exclusivo de ellos. De la zona del altiplano yo tengo charqui, obtengo cobre y lo voy a terminar llevando hacia la zona de la costa norte. Los chinchas son comerciantes de dos tipos. Son comerciantes, como usted mencionó ahorita, intermediarios. Consigo un producto de A y lo llevo a B. Pero también los chinchas terminaban vendiendo productos propios. Terminaban vendiendo, por ejemplo, pescado deshidratado. Bajo la técnica del charqui y del altiplano, ellos deshidrataban los pescados para poder consumirlos en una mayor cantidad de tiempo. Bacalao se le llamaba. Pero por otro lado, tienes el caso de la madera tallada de fina calidad, que es parte de la silografía. Para terminar haciendo vigas o columnas, para terminar haciendo remos, llamados ceremoniales, que ellos terminaban llevando hacia otros territorios. Es parte del conocimiento de los chinchas también. Por el otro lado, dice, se someten a los incas. Claro, lo que pasa es que los incas, tras pegar a los chancas y a los huancas y a los joyas del altiplano, los incas van a continuar con su expansión y van a chocar con los pueblos de la costa. Entonces, cuando terminan chocando con los chinchas, no hay violencia, ¿ya? No hay violencia. ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Los incas, cuando llegan a un territorio, mostraban el poder que venían teniendo con sus militares, sin usarlos, y mostraban su poder a través de la entrega de regalos, ¿ya? La entrega de regalos. Así que lo que ellos van a hacer es ofrecerle a los nobles, a los gobernantes chinchas, un montón de recursos, vestimentas, alimentos, mujeres, una gran fiesta. Y los chinchas dicen, mira, ahí nomás, compadre, todo lo que tú tienes, yo tengo, y mejor de lo que tú tienes, ¿ya? Porque yo soy un comerciante de productos muy exclusivos. Ese fue un hecho por el cual los incas van a terminar haciendo una alianza con ellos, porque pueden terminar siendo el puente para poder conseguir recursos de alta calidad, ¿ya? Pero además de eso, los chinchas le ofrecen convertirse en sus aliados a cambio de, por donde se expande el territorio incaico, los chinchas puedan seguir vendiendo productos. Por eso es que, a pesar de ser sometidos, los chinchas van a ser importantes en el Tahuantinsuyo, porque continúan su dominio comercial en la región de la costa norte o el Chincha y Sul, ¿ya? No se olviden de esos datos, ¿ya? Entonces, con esto complementamos la pregunta número 3. Vamos a ver algunos datos más. Los aymaras. Los aymaras. Cuando hablamos de los aymaras, recuerden que los aymaras no son un pueblo unificado, sino son diferentes reinos autónomos que van a terminar encontrándose principalmente en los alrededores de la Oaxaca. Una característica en particular es que en los alrededores de Titicaca, cada pueblo, o la mayoría de estos pueblos, está dividido entre parcialidades, ¿ya? Urco y Suma, ¿ya? O Urco y Uma. Ellos terminan estando unos a la zona occidental y otros a la zona oriental de la Titicaca. Por lo general, una misma línea o pueblo dividido en dos partes para poder explotar los recursos. Y por lo tanto venían teniendo dos curacas, ¿ya? Dos curacas, pero que eran parte del mismo pueblo, ¿ya? Que eran parte del mismo pueblo. ¿Desarrollan agricultura? Claro que sí, lo mismo que los tehuanacos. Usan los camellones o guaru guaru para poder cultivar o ampliar la zona de cultivo de la Titicaca. Hacen la deshidratación de alimentos como los tehuanacos, ¿ya? Pero lo más importante de ellos son dos cosas. Uno,
Sigue manteniendo el control vertical de ríos ecológicos, tener chacras en diferentes alturas para complementar ya los productos que ellos requieren, sin necesidad de comerciantes. Y lo otro que van a terminar teniendo los aymaras es que su principal actividad económica era la ganadería de objetos. Eso ya lo hemos visto la vez pasada en Tiahuanaco. En términos económicos y de organización son muy semejantes. El Tiahuanaco estuvo tan adaptado al altiplano que los aymaras simplemente cogían el modelo. ¿Cuál es la diferencia de este pueblo? Dos cositas. Primero, no sé si lo pusimos. Primero, sus tumbas. Las tumbas de sus nobles o gobernantes eran unas torres ya cilíndricas conocidas con el nombre de chulpas. ¿Ya? Chulpas, dato 1. Y dato 2, de los diferentes reinos aymaras existentes hay dos que destacan, los lupacas y los colles. En etapa final, ya antes de la llegada de los incas, hubo una guerra, y en esa guerra fueron los colles los que se imponen como el pueblo más poderoso. Cuando los incas invaden, al darse cuenta que este era un pueblo o un reino disperso, porque eran muchos pueblos, lo que hicieron los incas fue aliarse con el segundo pueblo poderoso, los lupacas, y los collas terminaron siendo sometidos. ¿Verdad? Los incas pasan a ser el pueblo que domina en la región con sus aliados los lupacas, por si acaso ese dato. Ahora, ya que estamos hablando, recordando un poquito de los aymaras, nos vamos al otro pueblo importantísimo, que ha sido pregunta de examen también, que es el reino de Chimú. No se olviden que Chimú va a terminar teniendo como centro la región de la Libertad. Pero Chimú es el imperio costeño más importante de la costa norte en el Intermedio Tardío o periodo del segundo desarrollo regional. Recuerden que para que un pueblo sea llamado imperio requería 4 características. Ejército, gran expansión. Y recuerden que esa gran expansión va Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima, hasta el Valle del Río Chillón. ¿Ya? Debe tener ciudad capital. ¿Cómo se llama su ciudad capital? Se llama Chanchan. ¿Ya? Se llama Chanchan. No nos olvidemos que Chanchan es la ciudad de barro más grande de la América prehispánica y Chanchan termina siendo un conjunto de palacios que fueron construidos por sus diferentes gobernantes en el paso del tiempo. No es que hubo un rey que construyó todo Chanchan, sino que se fue construyendo, ya se fue construyendo. La cuarta característica, ya bueno, sigamos hablando de Chanchan, recuerden que estos van a terminar teniendo murales, ya, con imágenes de fauna marina. Terminamos teniendo topos, terminamos teniendo peces, terminamos teniendo pelícanos, ya, y imágenes de líneas que representan precisamente a las olas del mar. Pero así como está esto, recuerden que también tienen ciudades administrativas o cabeceras de región. Tienes a Galindo, a Farfana, a Cabeza de Vaca, tienes a Tucumán, que fue sometida o que fue tenía como parte de someter a los Chimú, al purgatorio, de los Icán, al purgatorio de los Icán o a la Huaca del Grupo de los Mochas. Utilizan ese nuevo modelo de Wari de construir o usar construcciones previas como ciudades administrativas para su inmenso dominio. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta también es que ellos van a destacar en metalurgia y orfebrería. Pero recuerden que destacan en esto, ¿por qué? Uno, porque terminaron sometiendo a Sicán y sus orfebres de buena calidad fueron pasados a manos de los Chimú. Y porque además de eso tienen una herencia de la cultura mochica, donde habíamos visto su gran desarrollo de joyas en las tumbas de sus gobernantes, como la señora de Cabo o el señor Zipán. No se olviden de ello. Finalmente, y lo que venía en pregunta de examen de admisión de Chimú, es el caso de su sometimiento. En el caso de su sometimiento, los incas con Tupac Yupanqui se expanden, con Tupac Yupanqui como jefe militar y Pachacute como inca que se encontraba en el Cusco. Recuerden que Tupac Yupanqui va avanzando de sur a norte, choca con los Chimú, pero al atacarlos directamente se va hacia la sierra. Y por ejemplo someten a los Pusimán, a los Caxamarca. Cuando hacen eso, recuerden, ¿qué hace Tupac Yupanqui? Termina o bloqueando o destruyendo los canales de regadío y los acueductos, por pregunta de examen de admisión. Al terminar bloqueando o destruyendo eso, las aguas no llegan de la sierra a la costa, la agricultura se perjudica, el pueblo rechaza al gobierno de su líder, que era el último rey de Chimú, que era Minchancama, el que había logrado la máxima expansión además. Pero, aprovechando eso, los incas bajan, resuelven el problema de las aguas, permitiendo que los canales sigan trayendo agua nuevamente. El pueblo ve a los incas como un pueblo beneficioso para ellos y por lo tanto mayor resistencia no hacen. Minchancama resiste un tiempo en la fortaleza de Panamonga y luego va a ser capturado, llevado al Cusco y casado con la hermana de Tupac Yupanqui de Pachacute. Como le dije la vez pasada, el siguiente paso fue una reunión en Chanchan, convocada por Minchancama, trayendo a todos los nobles y gobernantes de las diferentes provincias del reino Chimú.
Minchancama reconoce la autoridad pública de Pachacute, ¿ya? Como nuevo líder, porque Minchancama se iba a ir al Cusco obligado, y Pachacute lo que hace es decirle a todos los nobles es que ustedes van a seguir siendo gobernantes, van a seguir teniendo sus mismos beneficios y territorios, yo no voy a chocar con eso, es más, les termina dando, a ver qué pasa, alimentos, vestimentas, mujeres y un gran fiestón, ¿ya? Con eso, Pachacute estaba mostrando, a lo que vamos a ver más adelante, su reciprocidad asimétrica. Yo te estoy dando aquí un montón de productos, ¿ya? Y por lo tanto, si tú los aceptas, te pones bajo mi mando, te subordinas a mí. Porque te puedo mantener y te puedo mantener muchos lujos, como también puedo mantener un poderoso ejército y someterte. Pues la entrega de dádivas, la entrega de regalos era para terminar mostrando su poder, ¿ya? No se olviden de eso. Así los Chimú terminaron siendo sometidos. Con estas dos propuestas, nos vamos a ver la pregunta. Pregunta 4 dice, al desarrollar su política expansiva territorial, el reino Chimú logró anexar muchos valles y aprovechó la ingeniería hidráulica construida por sus antepasados como los, bueno, de pueblos en la costa norte de los antepasados, los Mochica y los Sicam, importantes. Entonces podría ser la A o la D. Dice, además para aprovechar el agua de la napa freática, el agua del subsuelo, ¿ya? Construyeron ochacras hundidas en la costa peruana. Y recuerden que para poder obtener el agua del subsuelo, ellos van a construir huachacas. Repito, ¿qué era el huachaque? Hacían excavaciones hasta terminar llegando cerca a la napa freática o subterránea. Y cuando terminaban haciendo un emposamiento de agua, hacían reservorios. Y esto es lo que vamos a encontrar con la D de dedo que terminan siendo los mochicas y los huachaques. ¿Ok? Entonces ellos hacen acueductos, como los mochicas, y huachaques que termina siendo su novedad. ¿Ya? Su novedad. Pues en la pregunta número 4, la clave termina siendo la D de dedo. A ver, ¿qué me estaban poniendo por acá? Supongo que la clave. Ya, no, no es la A, sino es la D. A ver, ¿qué decía la alternativa en la segunda parte? Guaruguaro camellones. No, ¿de dónde son los guaruguaro camellones? Este es el altiplano, este Tiahuanaco, ya es Aymara, así lo van a seguir utilizando, pero no termina siendo de la costa norte, sino del altiplano. ¿Okay? Vámonos con la siguiente diapositiva. Ya nos vamos al siguiente periodo que terminan siendo los incas, a los incas. Cuando hablamos de los incas, muchachos y muchachas, varios datos generales primero hay que recordar. Primero, recuerden que al imperio inca también se le conoce como el Tahuantinsuyo o la unión de las cuatro regiones del sol. ¿En qué periodo se desarrollan los incas? Según John Rowe, Horizonte del Río, según Lumbreras lo define de diferentes maneras. ¿Ya? Lo va a definir como la tercera síntesis cultural o el tercer estado parandino, ¿ya? Porque va a tener dominios en costas y otra parte de la selva. O también lo llama como el segundo imperio parandino. ¿Ya? El primero que logra expandirse por el uso de la fuerza son los huaris, los segundos son los incas. ¿Ya? No se olviden de eso ustedes. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Recuerden también que los incas van a terminar siendo el imperio más importante y poderoso de la zona de América del Sur y para algunos el más importante de América, ¿ya? Por su extensión territorial. Va a terminar abarcando 6 países actuales, y aquí está en el mapa. Abarca Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. ¿Ya? Ninguno de esos países en su totalidad, como lo puedes terminar observando, pero sí en muchas de sus regiones importantes. El centro es el Perú, porque ahí está la capital. Precisamente, si hablamos de que el Tahuantinsuyo es un imperio, habría que tomar en cuenta un primer dato. Si es un imperio, debe tener una gran expansión. Estamos viendo precisamente los dominios que abarcan. Segundo, debe tener ejército, y los tiene, pero no necesariamente los usa cuando es necesario, sobre todo en su primera etapa de expansión. Tercero, debe tener una capital, y la capital es el Cusco, es el Cusco, y debe tener ciudades administrativas, o yactas, como se llama para los incas. Recuerden que los incas van a tener no 200, sino 300 yactas para poder manejar todo este inmenso territorio. Además de yactas, ya como está acá en la parte inferior derecha, van a tener una inmensa red vial que es el Capañán. Dos grandes caminos que van en la costa y en la sierra, intersectados también por otros caminos intermedios. Y los caminos no solamente van por tierra, sino que también terminarán siendo por mar, para poder tener conectado todo este territorio. Recuerden que en el Capañán hay tambos. Los tambos terminan siendo posadas para poder pasar la noche y seguir al día siguiente caminando. Pero recuerden que también en los tambos están los chasquis, que eran los mensajeros, parte de un sistema eficiente de mensajería o de transmisión de información de un pueblo a otro. Pero recuerden todo ese sistema complejo que vienen teniendo los Chimú para aquella época. ¿Ya? Para aquella época.
no, disculpa, los incas para aquella época. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Recuerden que, ya hablando precisamente de sus fronteras, los incas en su expansión con la época de Huayna Cápac van a llegar hasta el norte, hasta la provincia de Los Pastos, en el río Ancasmayo, en la zona de Colombia. Y con Tupayupanqui se cierra la frontera sur, como está verde, con Tupayupanqui verde, se cierra la frontera sur en el río Maule, en Chile. En la zona occidental, la frontera es el Océano Pacífico, aunque el mismo Tupayupanqui, digamos así, la supera porque va a terminar navegando, llegando a la isla de Pascua y Galápagos y tal vez hasta la zona de Oceanía. Y por otro lado, su frontera oriental es principalmente la zona de la selva amazónica. La selva baja, que no era parte de sus dominios, porque no terminaban teniendo población con hábitat permanente, porque las tribus de la selva eran seminómadas, y porque además de eso no eran tierras muy cultivadas. ¿Ok? Entonces no se olviden de esos datos en general. Otro dato en particular a recordar, esto de acá que ha sido pregunta de examen. Recuerden que Pachacútec, que es el que inicia el imperio, también se va a caracterizar por dividir el imperio en 4 regiones, los 4 suyos, de ahí el nombre del Tahuantinsuyo suyo. Tomando como centro el Cusco, en la zona noroccidental encontramos de nuevo con el número 1 el Chinchaysuyo. El Chinchaysuyo viene siendo el territorio donde existe la mayor cantidad de población y donde están las tierras más fértiles para la agricultura y la zona más importante para la pesca. ¿Ok? Por la zona del Perú, por la corriente marítima peruana. ¿Ok? En el número 2 tenemos toda la zona de la selva alta, ya toda esta zona de rosados de la selva alta, y termina siendo el Antisuyo. En el número 3 tenemos el suyo más extenso, ya, y la mejor tierra para la ganadería, que termina siendo el Collasuyo, ya, más extenso pero no más poblado, el más poblado es el 1, Chinchaysuyo, vuelvo a repetir, y el número 4 es el suyo más chiqui, así como el suyo, ya, que termina siendo el Contisuyo, ya, el Contisuyo. Entonces, no se olviden estos datos de acá. En el proceso de expansión imperial, ya recuerden, los incas van a pasar por diferentes etapas. No me acuerdo si está en la siguiente diapositiva, claro, ya para utilizar. Los incas van a pasar por diferentes etapas. Primero está el periodo curacal. Recuerden que de acuerdo a los mitos, como el de Manco Cápac y Mama Ocllo, o el mito de los hermanos Aya, recuerden que los incas son un pueblo migrante. Lo más probable, históricamente, que sean tiahuanaquenses. ¿Por qué se menciona que los incas tienen una creencia de Tiahuanaco? Uno, por el uso de los queros. Dos, por el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo que hablan de que salen de la Titicaca. Tercero, por la distribución de la ciudad. Tiahuanaco tenía su capital llamada Taypicala y los incas el Cusco. En Taypicala había la zona Urin, la zona Ana, alta y baja. En el alto está la fortaleza de Pumapunta. En el bajo están los templos como Calasasayo, el Templete y Turín. En el Cusco terminas teniendo lo mismo, Urin Cusco y Ana Cusco. En la parte alta está el templo al dios de la guerra Iyapan, que es el Sacsayhuamán, y la parte baja está el templo del Quishuarcancha, Huiracocha y el Coricancha Limpi. Es esa distribución ya de parte baja religiosa, parte alta militar, es lo mismo que viene de Tiahuanaco. Y la lengua de los incas no es el quechua. El quechua o, se me va el nombre, o runasimi, termina siendo el idioma que se obliga a hablar al pueblo. Pero el idioma de la élite incaica terminaba siendo el capac-simi o cuquina, lengua tiahuanaquense. Eso que es muy probable que hayan sido grupos de tiahuanacotas o tiahuanaquenses que hayan terminado migrando hacia el Cusco, fundando Acamama, y en Acamama está el centro del poder de los incas. Cuando los incas llegan, recuerden, por eso el nombre del periodo curacal, habían diferentes curacazos, diferentes pueblos, Están los Poques, los Saya, los Guayas, los Aguaceras, los Andamarcas, los Ayamarcas, un montón de pueblos. Y los incas van a ser un pueblo más, ya que se integra a la región. Conviven con ellos, hay alianzas y enfrentamientos, pero no hay un gobierno unificado. Y recuerden, otro dato. Recuerden que los incas, o sea, los gobernantes incas, terminaban siendo dos. Uno era de la dinastía Ulin, ya del grupo de los sacerdotes, y otro de la dinastía Anan, del grupo de los militares. Siempre hubieron dos. Pero en esta primera etapa, ¿quién destaca? Son los Ulin, ¿ya? Son los que tienen más poder. Manco Cápac, Sinchiroca, Yoquidopanqui, Mayca Cápac, Capayipán. Cuando los chancas amenazan con invadir el territorio cusqueño, es que las diferentes etnias o por el Cusco se unen, una confederación, y ponen como líderes a los incas, y con los incas se va a organizar la defensa militar del Cusco. Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, que son Anan Cusco militares, van a terminar frenando invasiones de los chancas, hasta que los chancas amenazan con una invasión muy violenta, ¿ya?
Y ante esa invasión muy violenta es que Huiracocha y los nobles se retiran, y es Cusco y Yupanqui, posteriormente llamado Pachacútec, el que los termina enfrentando. A partir de derrotar a los chancas comienza la expansión imperial. Pachacútec inicia la expansión imperial derrotando a chancas, huancas y collas, como se te dice, ¿ya? Y luego se queda en el Cusco a organizar el imperio. A Pachacútec se le atribuye, entre lo más importante, dividir el imperio en 4 suyos. Se le termina atribuyendo la organización del sistema de la mita, el tributo del trabajo. Se le termina atribuyendo la conformación de un calendario, la reconstrucción de la ciudad del Cusco, con los grandes templos como el Coricancha, Sacsayhuamán, etc. ¿Ya? Y él inicia la expansión. Viendo el mapa anterior, recuerden que lo estoy tapando, el mapa anterior, lo de naranja que está acá termina siendo los dominios conquistados directamente por Pachacútec. Cuando él se queda en el Cusco, su hijo Tupac Yupanqui es el que va a continuar la expansión. Y su hijo Tupac Yupanqui, durante la época de Pachacútec, somete a los Caxamarca, ¿ya? Y somete a los Chimú, que están en la costa norte. Entonces, por eso es que acá ponen la leyenda, esto de Guinda, que es las conquistas de Pachacútec y Tupac Yupanqui como fuerzas combinadas, ¿ya? Cuando Pachacútec muere y Tupac Yupanqui ya se convierte en Inca, él va a terminar absorbiendo las zonas de verde, ¿ya? La zona de la costa sur, y además de eso va a terminar cerrando el Collasuyo, llegando hasta Chile, ¿ya? Si sumamos lo de Guinda y lo de Verde, ya sea como Aoki o como Inca, Tupac Yupanqui es el que realiza las mayores conquistas en favor del imperio. Por eso se pone esto acá. Como Aoki y luego como Inca generó las mayores conquistas. Por eso le llaman el Inca conquistador y el Inca navegante. A la muerte de Tupac Yupanqui, su hijo Huayna Cápac asume el control del gobierno de una manera compleja y se va a terminar realizando pequeñas conquistas en el norte. Somete finalmente los Chachapoyas, expande sus dominios entre Ecuador y Colombia, logra la máxima expansión, pero no de la misma manera acelerada en que Tupac Yupanqui lo había hecho. Ya se notaban algunos problemas también. Uno de los problemas más graves que enfrenta Huayna Cápac termina siendo las rebeliones de los pueblos del norte. Eso mostraba que el imperio incaico era un imperio todavía joven, era un imperio todavía no consolidado. Recuerden que los incas como imperio no llegan a tener ni siquiera 100 años. Y al ser un imperio joven, todavía no había logrado que los otros pueblos reconozcan su autoridad o asuman la autoridad de los incas sin complicaciones. Van a haber levantamientos, sobre todo del norte. ¿Qué es lo que hace Huayna Cápac? Le da liderazgo a su militar, a su hijo Atahualpa, y Atahualpa arrasa con los pueblos. Logra el dominio incaico, pero con un fuerte rechazo y odio de esos pueblos hacia el Tahuantinsuyo. El otro dato importante es que cuando este pata está gobernando, se produce la llegada de los españoles en el segundo viaje de Pizarro. Y eso al parecer termina difundiendo enfermedades, ¿ya? Y alguna de estas viruela sarampión muere Huayna Cápac, y la muerte de Huayna Cápac va a terminar generando la posterior lucha por el poder. Atahualpa se niega a ser inca, Huáscar lo hace, ¿ya? Toma algunas decisiones controversiales, y eso generó que un sector de la élite incaica, las panacas de las familias de los incas, se rebelen contra Huáscar y pongan a Atahualpa como líder. Se produce la famosa guerra civil por el gobierno. En la guerra civil, no te olvides, lo que vamos a encontrar es una guerra de panacas, no es una guerra entre Atahualpa y Huáscar. La panacas Pachacútec apoya a Atahualpa en el golpe de Estado, la familia Tupac Yupanqui apoya a Huáscar, y se produce una guerra entre estos líderes, una guerra entre estas familias por el control del poder. Sabemos que Atahualpa gana, pero Atahualpa gana y justo se produce la invasión española, así que no va a poder, digamos así, gozar por mucho tiempo del beneficio de la victoria. Tomando en cuenta esto, generalidades y expansión territorial, vamos con una pregunta. Dice, según estudios etnográficos, ya, el Cusco fue fundado por migrantes provenientes del altiplano peruano, o sea, los puquinas o tiahuanaquenses o taipicalas que llegan. Dice, precisamente por sectores de la élite taipicana, tiahuanaquenses. Para que ello se produzca tuvo que, ¿ya? Para que ello se produzca tuvo que. Mira, hasta ahí yo puedo entender cuando dice para que ello se produzca tuvo que, yo podría entenderlo como, para que la migración de los Taipicalas se produzca al Cusco tuvo que, o para que los incas puedan ingresar al Cusco tuvo que, ¿ya? Entonces, todavía sin ver las alternativas, vamos a suponer que es la primera. ¿Por qué los Taipicalos tiahuanaquenses migran? Bueno, lo que se considera es que a finales del Horizonte Medio, y te lo dije la vez pasada, hay un fuerte fenómeno del Niño. Y ese fuerte fenómeno del Niño puede haber generado dos consecuencias. Uno, hay una sequía muy fuerte en la zona del altiplano, y ante esto
la población tiahuanaquense comenzó a migrar en diferentes grupos a diferentes territorios. ¿Ya? La segunda opción es que hubo una sequía por fenómeno del Niño, pero pueblos de procedencia más al sur del altiplano, de la zona de Argentina y Chile, migraron hacia el lago Titicaca, le pegaron a los tiahuanacos y los tiahuanacos tuvieron que migrar producto de la invasión. Esa es una opción. Sí, nos hablan de por qué los Titicaca migran. Si nos mencionan cómo es que los incas logran ingresar para que esta llegada se produzca, ¿tuvo qué? Bueno, recuerda que en las dos leyendas se habla de que el Cusco estaba habitado. Según la leyenda de Manco Cápac y Mamá Odio, en el Cusco viven bárbaros, salvajes, gente que Manco Cápac le enseña a cultivar el maíz y Mamá Odio le enseña a cultivar. En la leyenda de los hermanos Ayar no es así. La leyenda de los hermanos Ayar, ellos ya eran pueblos avanzados que no están de acuerdo con la presencia de los incas y va a dar tremenda bronca. Entonces, tomando en cuenta eso, para que ello se produzca tuvo que, darse previamente un conflicto entre los hermanos Ayar. Sí, pero ese es un mito, ¿ya? Y más que conflicto, solamente conflicto con uno de los hermanos al cual encierran, al primero, que era demasiado fuerte. Pero eso es un mito. Dice B, enfrentarse militarmente a los reinos altiplanos. No, ellos no se enfrentan a los reinos altiplanos. En la segunda versión, los reinos altiplanos son sometidos, y por eso es que muchos tienen que huir. C, rivalizar con la escena del Valle Acamán. Ese está mejor. De acuerdo al mito de Manco Cápac, de los hermanos Ayar, tuvo que haber una bronca para poder entrar y poder hacerse de un espacio, de un territorio. Y producirse la inmigración y llegar por Manco Cápac, bueno, es que eso es el mito, la leyenda. Pero de que llegaron al Cusco, llegaron al Cusco. Que los pueblos eran salvajes, no eran salvajes. Estamos en el internet arriba. Entonces, hay pueblos viviendo ahí, hay broncas, es lo más probable como lo mencionan los hermanos Ayar. Entonces, la mejor clave termina siendo la C, rivalizar con las etnias del valle. Entonces, supongo que has respondido eso. 5 se de casa, me está respondiendo 1. ¿Ok? Vámonos a la siguiente diapo para poder responder la siguiente pregunta. A ver, un segundito. Un cafecito para reportar. Ya. Sigamos. A ver, nos dice. En las 5 la clave era la 6. A ver, vámonos con la 6. Antes de ver la 6, primero vamos a ver su panorama. Pregunta, para poder hablar de esa pregunta, vamos a la organización social del Tahuantinsuyo. Recuerden que la sociedad incaica es una sociedad aristocrática o nobiliaria. O sea, la élite de la nobleza tiene los mayores beneficios. Y la nobleza está dividida, como podemos ver por acá, en 3 niveles. Tienes la nobleza de sangre, llamada con el nombre de panacas. ¿Quiénes son las panacas? No se olviden. Las panacas terminan siendo las familias de los incas. Tanto del inca que está gobernando como de los incas que ya fallecieron. Recuerden que al inca fallecido su cuerpo es momificado, cuidado y sacado de vez en cuando en procesión, ya públicamente, para que la gente lo vea, ya, y se pregone, recordando precisamente la importancia de este inca para la historia del Tahuantinsuyo y para además de eso mantener el prestigio de esta familia panaca. De las panacas, ya recuerden, terminaban estando los funcionarios, los principales funcionarios del gobierno, ya, no se olviden. Pero recuerden ya que una panaca estaba compuesta por el inca, la polla, que era su esposa principal, las concubinas, que eran sus esposas secundarias, que pertenecían a las diferentes panacas, y los diferentes hijos que venían teniendo, hombres y mujeres. ¿Ya? El único personaje, no se olviden, que no pertenece a la panaca, siendo familia directa del inca, es el Auqui. Aquel que nombra para ser sucesor al trono, automáticamente sale de la panaca del padre y forma su propia panaca. ¿Ya? Las panacas, por lo tanto, están conformadas por parte del inca, sus esposas y sus descendientes. ¿Pero por qué eso te pongo y sus descendientes? Porque eso fue pregunta de examen de admisión. Por ejemplo, si estamos en la época del Inca Huayna Cápac, recuerden que está la panaca de Inca Roca, ¿ya? Pero que ya falleció hace más de 100 años, ya más de 100 años. Entonces, sus esposas ya no existen, solamente existen sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus tataranietos. Por eso hablamos de los descendientes, tanto masculinos como femeninos, por si acaso. Segundo dato, ¿ya? Segundo dato. Además de la panaca, está la nobleza y privilegio, quienes van a ser nobles porque destacan por sus servicios al Cusco. El caso más emblemático terminan siendo
los pueblos de los alrededores del Cusco que apoyan a Pachacútec a derrotar a los chancas. Por ese aporte importante que van a ser nombrados como nobleza de segundo nivel, si lo quieres llamar así, por debajo de las panacas. Tercero, están las noblezas provinciales o la nobleza advenediza. Los incas, no te olvides, se expanden, incrementan sus dominios y van a terminar sometiendo a diferentes pueblos, ¿ya? Entonces, ellos van a someter no solamente a la población, sino van a someter a los líderes. Los incas negocian, como te había mencionado. Van donde el curaca o el rey tal y le dicen, somos los incas, somos la fuerza militar, somos los hijos del inca, todo el flor. Y te podemos dar beneficios, ya, alimentos, vestidos, mujeres, etc. ¿Ya? Entonces los subordinan. Van a seguir siendo nobles, pero nobles provinciales, subordinados al poder de los incas. ¿Ya? No te olvides tú. Debajo de ellos el pueblo. Y el pueblo va a estar conformado en su inmensa mayoría por Hatunrunas. ¿Quiénes son los Hatunrunas? Son la población que conforman los ayllus. Y esta población son poblaciones libres, no son esclavos, son pueblos libres. El Inca somete al curaca y el curaca organiza la mano de obra del pueblo en favor del Inca en el sistema de la mita. Pero la gente que vive en el ayllus sigue siendo libres con el nombre de Hatunrunas. Estos Hatunrunas son personas libres que tributan en trabajo mediante la mita en favor del Estado. Viven en su ayllus, pero tienen que hacer servicios ya al gobierno. Esos servicios son temporales, porque la mita es temporal. Puede ser cultivando la tierra del Inca, construyendo palacios, templos, caminos o puentes, o podría ser también una mita de carácter militar, yendo precisamente a servir como batallón del ejército de los incas. Un dato. También pueden ser utilizados como mitimaes o mitmas, ¿ya? ¿Quiénes eran los mitimaes o mitmas? Son los colonizadores, ya no se olviden de ese dato. Cuando los incas se van expandiendo, no te olvides tú, van a ir formando nuevas fronteras, nuevos dominios que son absorbidos. Es en ese lugar, para asegurar el dominio de esa región, los incas llevan gente. Esas personas que son trasladadas de un lugar a otro para colonizar, para ocupar una región, cultivarla y difundir las costumbres o cultura de los incas, a ese grupo de pobladores se le llama mitmas o mitimaes. No se olviden, no se olviden. Los mitmas, repito, son Hatunrunas que son trasladados como parte de su servicio ya al gobierno. Hay algunos que terminan siendo llevados como castigos. En el caso de algunos pobladores chancas, ¿ya? Que por haber estado en contra de los incas, los van a trasladar a sus territorios, ¿ya? Pero bajo la condición de mitimay colonizador. El mitimay no deja de ser Hatunruna, por lo tanto mantiene sus lazos con el ayllus del cual proviene y del cual en algún momento va a regresar. De acá también sale el chasquio mensajero, de acá también salen las aguias, ya, las aguias trabajadoras, las que van a ir al Agyahuasi a terminar tejiendo para hacer los cumbis o tejidos finos que los incas regalan a nobles subordinados. Así como están ellos, tienes a otro grupo. Recuerden que así como están los Hatunrunas, digamos así, que aceptan de que los incas ya ganaron, ya, y que por tanto no me puedo enfrentar a ellos, están aquel grupo que no lo va a aceptar tanto así, que en el paso del tiempo se va a terminar rebelando. Están los que toman las armas y se rebelan contra los incas, ¿ya? Y van a terminar siendo derrotados, y van a terminar siendo sometidos a condición de esclavos. Ellos terminan siendo los piñas o pinacunas, ¿ya? Esos, repito, van a ser esclavos del Estado. Pero, por otro lado, recuerden ustedes que también está otro grupo de pobladores que sabía de la rebelión, pero no termina diciendo nada. Ellos, al ser rebeldes pasivos, por no terminar tomando las armas, pero no terminar denunciándolas, van a terminar siendo reducidos a condición de yanacona. Y el yanacona terminaba siendo los sirvientes del Estado. Ellos, los dos, tanto Piña como Yana, van a ser retirados del ayllus y no van a regresar nunca más. El Piña se queda como esclavo a trabajar en los cocales de la selva alta y se va a morir trabajando ahí. Y el yanacona va a ser sirviente del Estado entregado a los nobles. Ya entregado a los nobles. No se olviden de eso. Los dos desarrollados. ¿Ya? Además, la condición de yanacona es hereditaria. Igual la de Piña, porque al final los Piñas se mueren. El yanacona va a terminar siendo él, su hijo, sus nietos, sirvientes de la nobleza. Ah, profe, ¿qué era mejor, ser sirviente o esclavo? Sirviente. ¿Ya? No era lo mejor, era mejor ser libre, pero era mejor entre sirviente, esclavo, sirviente. Hay algunos sirvientes que eran tan leales, por ejemplo las panacas, que en algún caso fueron hasta nombrados curacas, se le llama como yanayacus, ¿ya? Por poner algún ejemplo, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Difícil que te pregunten eso lo preguntaban en la época del profesor Valdemar Espinosa, pero el profesor ya está retirado de la universidad. Así que es un poco complejo que hagan una pregunta así
Vale, ya. Pregunta número 6. Pregunta número 6. Dice, relaciona correctamente los integrantes de la sociedad incaica y sus principales características. ¿Ya? Yo estoy seguro que como ustedes ya tienen el material en su mano, bueno, de manera digital, si lo hacen impreso mejor todavía, puede sacar rápido la pregunta. ¿Ya? Puede sacar rápido la pregunta. Pero lo que estamos haciendo ahorita es un repaso, es recordar, es recordar. Las preguntas complejas las podemos analizar un poquito más, pero estas son datos concretos que lo acabamos de ver. Criados de la nobleza incaica. Criados son los sirvientes, el Yanajona. 3 con A. Población tributaria de los ayllus. Personas que viven en el ayllu y que van a pagar con trabajo, el Hatunruna. B con 1. Y colonos migrantes ya son los mitimais, son llevados a otros lugares. Entonces, ¿cuál es la clave? 1B, 2C, 3A. Y la clave es la D de dedo. 1B, 2C, 3A. ¿Ya? D de dedo. Muy bien. Profe, ¿Ollanta era un noble de privilegio? No, Ollanta termina siendo, a ver, sí, un noble privilegio. Él termina siendo un militar de ascendencia popular, un Hatunruna, pero que destaca como militar y lo nombran como noble privilegio por su servicio en guerra. ¿Ya? Lo nombran noble, tiene beneficios como tener mayores recursos, mujeres extras, pero él quiere una, él quiere la hija de Pachacute, y eso de acuerdo a la literatura generó todo un problemón, ¿no? Se revela en la Blanca del Tambo, etc. ¿Ya? Pero es un Hatunruna que se convierte en noble privilegio. ¿Ya? A ver, vamos al siguiente grupo. Ya, a ver. Para esto vamos a recordar la organización de la economía incaica. A ver, en el caso de la economía incaica, partamos de esto que es básico. La organización económica y la organización social del Tahuantinsuyo parte de 2 pilares, de 2 principios de su organización, que son la reciprocidad y la redistribución. ¿Qué cosa es la reciprocidad? La reciprocidad es hoy por ti, mañana por mí, tú me ayudas, yo te ayudo. Ya, esa es la reciprocidad. ¿Ya? Pero en la reciprocidad o ayuda mutua también hay un segundo elemento que es la redistribución. Que es, vamos a recordar, la reciprocidad o ayuda mutua puede ser de 2 tipos. Puede ser simétrica o puede ser asimétrica. Se le dice simétrica cuando se va a terminar realizando entre miembros de una misma condición social. Entre un Hatunruna A y un Hatunruna B. Entre miembros del pueblo. O entre un miembro de una panaca A y una panaca B. O de una panaca. Si se van a terminar ayudando entre miembros del mismo nivel social, es reciprocidad simétrica. Ahora, cuando hablamos de la reciprocidad simétrica, recuerden ustedes lo siguiente. La reciprocidad simétrica es el trabajo entre los miembros del mismo nivel social, ¿ya? En donde hay una contraprestación de favores bajo las mismas condiciones, en castellano para quienes no lo recuerden. Si por ejemplo, a ver, vamos a agarrar a una persona de la sala, si cualquiera, ¿ya? A ver, a John Techera, ¿ya? Por ejemplo. Si por ejemplo su compañero John, ¿ya? Tiene un problema de salud, ya tiene un problema de salud, cayó enfermo, le dio el COVID del Tahuantinsuyo, ¿ya? Estoy tomando el micrófono John, ¿ya? Pero su compañero John le dio una fuerte gripe o terminó rompiéndose una pierna y no puede terminar trabajando sus tierras. Entonces su compañero John le va a terminar pidiendo a un miembro del AIU, que puede ser, por ejemplo, no sé, a Axel Ruiz, ya le va a terminar diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú y tu familia vengan a ayudarme a cultivar mis tierras, ¿ya? Como son del mismo nivel social, porque los dos son Hatunrunas, Axel no se va a negar, porque la reciprocidad no se podía negar. Se le pide apoyo, yo se lo voy a dar. Voy con mi familia, cultivo sus tierras durante el tiempo que se encuentra mal, y por lo tanto, su compañero John ahora está en la obligación de terminar respondiéndole bajo las mismas condiciones. Cuando Axel lo pida, John y su familia tendrán que ir a cultivar las tierras de Axel, porque lo necesitan. Así como yo te ayudé, tú me tienes que ayudar a mí. Profe, entonces, en ese sistema de la reciprocidad todo el mundo era feliz. Bueno, si lo queremos hacer un poquito más complejo, no tanto, ya no tanto. ¿Por qué? Porque yo siempre suelo mencionar esto en clase. ¿Existen pobres en el Tahuantinsuyo? Ya, una pregunta al aire. ¿Existen pobres en el Tahuantinsuyo? Entonces, lo primero que tú deberías responderme es, profe, pero depende, ¿ya? ¿Cómo se
define la pobreza o la riqueza, porque no hay dinero, ¿ya? Porque no hay dinero. Entonces, en el Tahuantinsuyo, ¿ya? En el Tahuantinsuyo, los charquis, no, el charqui es una comida, por si acaso, ¿ya? Si me dice por el chasqui es un mensajero, es un cantumbuna. Pero la pregunta es, ¿existen pobres y cómo se mide la pobreza? La pobreza no se mide por la falta de cosas materiales, porque todos los materiales del Estado, pero la pobreza o la riqueza va a estar ligada a la cantidad de familia que tengas. Si tu familia es numerosa, eres rico. Si tu familia es corta, eres pobre. ¿Por qué? ¿Ya por qué? Porque como el trabajo es colectivo, imaginemos esto. John le dice a Axel, ven a trabajar mis tierras. Y Axel va con su familia. Son 50 varones, ya 50 varones sus familiares. Pues yo voy a cultivar la tierra para ellos y la hago rapidito. Pero cuando Axel le dice a John, ven ahora a trabajar mis tierras, la familia de John son solamente 5 varones. ¿Ya? Entonces, 5 contra 50, el trabajo es como de 1 a 10. El trabajo para John va a ser muy pesado cuando tenga que terminar favoreciendo a Axel. Entonces, el pobre es el huacha, ¿ya? El huacha es ¿cómo se llama? El huérfano, el huérfano, porque no tiene más familia en donde apoyarse. Ese termina siendo la promoción de pobreza. Pero insisto, ¿en dónde va el tema de la contraprestación de favores bajo la misma condición? Tú me vas a cultivar, yo te digo cultivar. Tú me vas a cultivar, ¿ya? Y yo te pido luego que tú construyas mi casa. Pues ahí son otra cosa. Una cosa es el cultivo, otra cosa es la construcción, ¿ya? Si yo trabajé tus tierras, ¿ya? Y luego tú me pides que trabaje tu casa, yo lo voy a hacer, ya no hay problema, pero ahora me debes un favor. Tú me debes el favor de construir mi casa y yo todavía te sigo debiendo el favor de trabajar tus tierras. Siempre se paga el favor con el mismo tipo de favor, ¿ya? Bajo las mismas condiciones, por eso estoy planteando ahí. Segunda cuestión, la reciprocidad, ¿ya? La reciprocidad puede ser entre jatunrunas o puede ser entre nobles, pero nunca entre noble y jatunruna, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo trabajo la tierra del Inca, ¿ya? La tierra del Inca, el Inca no va a venir a trabajar mis tierras. Entonces, como eso no va a suceder, eso se llama reciprocidad asimétrica, porque no hay igualdad. La reciprocidad asimétrica es un intercambio de bienes por servicios. Profesor, ¿cómo es eso? El Inca, ¿qué le da a los jatunrunas, a los miembros del AIE? Le termina dando una porción de tierra familiar o topo, le termina dando alimentos de las colcas cuando haga falta, ya cuando haga falta, yo te estoy dando tierra, te estoy dando alimentos. Pero a cambio yo quiero que tú me sirvas bien por servicio, ¿ya? Te doy algo por tu trabajo, ¿ya? Entonces, esto, recuerden, lo va a terminar haciendo el noble o el pueblo, que son los nobles también. Claro, te mencioné hace un rato, Pachacute que llega al Chanchán, a los chimú que han sido sometidos, y le dice, toma, alimentos, vestidos, mujeres, fiesta. ¿Ya? Ustedes van a seguir siendo nobles, pero ustedes van a estar ahora bajo mi dominio. ¿Ya? No tiene por qué decirlo, los pueblos ya lo saben. ¿Ya? Yo te doy beneficios, tú vas a tener que hacer lo que yo te digo. ¿Qué cosa quiero yo de ti? Que tú agarres a tu gente y la hagas trabajar en la mitad cuando yo lo decida. ¿Ya? Si yo necesito tropas, tú me envías gente. Si no, te pego. ¿Ya? Entonces, el que recibe un producto se subordina al que lo entrega. Lo mismo con el AIE. Yo te estoy dando tierras, te estoy dando alimentos, te estoy dando protección. Entonces, yo quiero que tú trabajes para mí. Yo entrego beneficios, tú me das, yo entrego bienes, tú me das servicios. Es el sistema de la reciprocidad asimétrica. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el caso de la redistribución. La redistribución, ¿qué cosa implica? La redistribución es, los incas tienen pueblos bajo su mando en diferentes regiones. Norte, centro, sur, costa, sierra, selva. ¿Ya? Con alimentos diversos, con recursos. ¿Qué hacen los incas? Los incas concentran los productos de diferentes territorios y luego lo terminan repartiendo. Yo termino teniendo, por ejemplo, de la costa norte, termino teniendo, ¿qué podría ser? Zapallito loche, ya vamos a poner así. Yo tengo 100 zapallitos loches y los almaceno en los almacenes del estado llamados colcas. Y luego lo termino distribuyendo a la costa sur, a la sierra, a la selva. Yo tengo 100, reparto 60, me quedo con 40. Yo tengo hoja coca de la selva, ¿ya? Yo reparto, o tengo como 100 y reparto como 60, me quedo con 40. El Inca en la redistribución, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es una concentración de recursos, ¿ya? Una concentración de recursos de diferentes pueblos, ¿ya? Para apoderarse de un excedente y proceder a repartirlo. Siempre reparto una parte y el Inca se queda con otra, que para sus grandes almacenes o colcas, ¿ya? No se olviden de eso ustedes. A ver, ¿qué me están preguntando por ahí? Dice,
Dice, a ver, Mario me dice, profe, o sea, el Inca volvía a Yanaconas a cambio del servicio que dan a los Jatungunas. ¿Cómo es eso? Profe, o sea, el Inca volvía a Yanaconas a cambio del servicio que dan a los Jatungunas. No entiendo muy bien la idea, Mario. El Yanacona no es el Yanacona es un Jatunguna que fue convertido en Yanacona. ¿Por qué? Porque no terminó avisando de las revueltas que podían haber contra el gobierno. Pero una vez que lo vuelven Yanacona, ya no regresa a ser Jatunguna. Por eso decía hace un rato en el cuadro que el cargo termina siendo hereditario. La condición de Yanacona es hereditaria. Tu hijo, tu nieto, tu bisnieto siempre van a ser Yanaconas, tú no vas a regresar al aire. El Jatunguna podía ir a trabajar como mitimay, como militar, como tejedora o como chasqui, pero luego regresaba al Ayu y seguía viviendo ahí. El Yanacona no. No sé si por ahí va la idea. O si no, ordénalo un poquito mejor y te la respondo con lo que me quieras decir. A ver, vamos a ir. Formas de trabajo. Los incas van a establecer una organización con respecto a la producción o al sistema laboral. Entonces, van a haber diferentes tipos de trabajo. Uno de ellos es el AINI. El AINI termina siendo el trabajo de todos para uno. Hace un rato te hablaba de John y de Axel, ¿ya? Entonces, yo le pido a Axel que venga con su familia a trabajar y Axel va. Y John tendrá que hacer lo mismo luego. Eso se llama AIU, es un trabajo entre miembros del AIU, ¿ya? Del AIU, en donde una persona o familia se va a ver favorecida con el apoyo de otros, de una persona, una familia o varias familias. Pero, ¿cuál es la condición? Ustedes me ayudan, yo los ayudaré. Ese es el AIU, ¿ya? Es el AIU. Por otro lado está la MINCA. La MINCA es un sistema de trabajo donde todos los miembros del AIU trabajamos y los beneficios vamos a ser todos, ¿ya? Todos. Un ejemplo para eso es la limpieza de la sequía, para cuando va a venir el aumento del caudal del río, o hacer un canal de regadío más grande para tener más tierras cultivables y todos tener un poquito más de tierras y más alimentos, etc. O hacer un puente colgante para unirnos con otro pueblo e intercambiar productos. Entonces, cuando todos trabajan y el beneficio es para todos, si es para uno, hay. Si es para todos, nunca. Si el beneficio del pueblo o del trabajo del pueblo es el beneficio del Estado, es la mitad. Ya, esa es la forma de trabajo que existe. No se olviden ustedes. A ver, vamos a pasar de diapositiva y vamos a ver pregunta. Pregunta número 7 dice: en la economía inca predominaron los principios de reciprocidad y de distribución, que acabamos de ver. Además de la actividad agrícola y el respeto por la Pachamama, ¿ya? La tierra. Profesor, ¿por qué se habla de respeto a la Pachamama? Porque cuando se iba a cultivar se le pedía permiso a la Pachamama, se le daba una ofrenda de alimentos, de hojita de coca, de chichejor, etc. En ella se practicó el AINE, dice acá. Dice, en el sistema laboral incaico se practica el AINE. Ya sabemos que es el AINE, es el trabajo entre miembros del AINE, donde una familia se va a ver beneficiada con el apoyo de otros miembros. Dice, que podemos definir como él. Trabajo colectivo, obligatorio y solidario, donde la población del AINE realiza labores de bienestar comunal. Si es comunal, es MINCA, no es AINE, ¿ya? B, sistema de trabajo para realizar labores preventivas ante desastres naturales o en su defecto cuando estos se produjeron. Esto termina siendo la chunca, ¿ya? Para reparar daños naturales. C, trabajo obligatorio y por turnos de los jatungunas en poder del Estado. Esa es MITA, ¿ya? Y la D es el sistema de trabajo entre miembros de la IU, donde se practicó la ayuda mutua reciprocidad, ese es AINE. La clave termina siendo la D, que yo supongo es la que ustedes han terminado respondiendo. D. Muy bien, ¿ya? Pregunta número 8, supongo que la que está acá. Oye, eso toca. A ver, vamos a ver qué puse. Ya, pregunta 8. Dice, el Tahuantinsuyo resultó ser la tercera síntesis cultural. Esa es otra forma de denominarlo, no se olvide. Tercera. La primera son los Chavín, la segunda son los Huari, Tiahuanaco y la tercera los Incas. Al respecto, señale qué tecnologías agrícolas asignaron los Incas y a qué pueblo correspondieron. En el caso productivo, los Incas van a terminar tomando las tecnologías de diferentes pueblos. ¿Cuál es la novedad tecnológica de los Incas? Bueno, la novedad tecnológica es un andén inverso. Mientras que los andenes se construían en la ladera de los cerros hacia arriba, los incas van a usar ollas, ¿ya? De presiones geográficas y van a hacer andenes hacia abajo. Estos andenes hacia abajo, en forma circular, se les conoce con el nombre de moray, ¿ya? Moray. Esa es la novedad, que sirvió como un laboratorio agrícola, ¿ya? Para poder mezclar semillas en este laboratorio y llevarlos luego al campo de cultivo. Pero todo lo demás es absorbido. Por Huaro Camellones, ¿de quién lo absorben? Lo absorben del pueblo altiplánico. Lo hicieron los tehuanacos, lo siguieron los aymaras
y se va a usar donde esté el territorio altiplano. Los Majamay Huachaques lo van a utilizar de la costa norte de Chimú y lo van a difundir en los territorios donde se puede aplicar. Y los andenes lo usaron los Huarpa, lo crearon los Huarpa, lo difundieron los Wari, y los incas van a ser el que más difunde el sistema andenes. Es la 3 va con A. 3A, ya, con esto está la clave. 3 con A, 1 con B y 2 con C. Clave de DD, que supongo es lo que me han estado poniendo en la alternativa. Ya, está Urco y Fabián están bien. Kevin está respondiendo la A. Dice, 1 con A, Guaruguero, camellones con Guari, no tanto, ya no tanto. Ya, así que a tener un poquito más de cuidado con eso. ¿Qué es lo que pasa? Lo hemos visto hace un rato, pero uno implica que no estás tomando mucha atención. Segundo, si lo vimos la pasada con Tiahuanaco, no estás repasando. Así que hay que repasar y memorizar. Estos cursos requieren memorización. Profesor, pero no todo es memorismo. Sí, está bien, yo entiendo que no tiene que ser memorista las respuestas, pero necesitas memoria, ¿ya? En matemática, tú tienes que aprender a operar, pero necesitas la fórmula. Y necesitas precisamente memorizar varias cosas y en base a eso sacar conclusiones. En el caso de estos cursos, el curso de historia no es razonamiento verbal, ¿ya? No te van a poner siempre todos los datos para que tú llegues a la conclusión. Tienes que tener una base de conocimiento para poder llegar a esa conclusión. Así que a repasar mucho, a practicar mucho, ¿ya? Recuerda. A ver, vámonos a la pregunta número 9 o un tema. Perfecto. Para poder hablar de la pregunta 9, vamos a hablar primero de esto. Recuerden, ya recuerden, que el sistema de gobierno incaico ya pasa por una jerarquización. Yo siempre menciono esto. Imaginemos el Perú. El Perú como país está dividido administrativamente en grandes regiones. Las regiones están divididas en provincias y las provincias en distritos. ¿Ok? El distrito tiene su alcalde, la provincia tiene su alcalde, la región tiene su presidente regional y el país tiene al presidente de la república. Existe una división administrativa y una serie de funcionarios a cada nivel. En el Tahuantinsuyo existe exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El Tahuantinsuyo como tal, está encabezado por el Zapac Inca. El Zapac Inca. Recuerden, los incas son dos. Los incas siempre son dos. Uno es Udin, el otro es Anan, ya te lo había dicho hace un rato. El Udin termina siendo el inca religioso, el Huila Humo, la cabeza que habla, el representante del dios Sol. Y por otro lado está el jefe de los Anan Cusco, ¿verdad? Que es el inca militar, pero que fue obteniendo cada vez más beneficios, ya no solamente siendo jefe militar, sino también jefe político, jefe administrativo, ¿ya? Así que él concentra mayor cantidad de poderes en sus manos. Es el Zapac Inca la máxima autoridad, pero que gobierna con el Huila Humo o Inca religioso, ¿ya? Segundo. El Inca, ¿ya? El Inca o el imperio está dividido en 4 regiones, que son los suyos. Y cada uno de esos suyos está dirigido por el jefe de un suyo llamado Apo Suyo, Apo Cuna o Suyuyuk Apu, ¿ya? Si lo encuentras de una manera un poquito más compleja. Es el jefe de cada uno de los 4 suyos existentes. Un suyo región está dividido en provincias, y esas provincias se les conoce con el nombre de guamanís. Y un guamaní o provincia está dirigido por parte de un tocrico o apunchic. No se olviden de eso ustedes, ¿ya? Una provincia está formada por diferentes curacazgos, ¿ya? Diferentes ayllus, ¿ya? Y el líder de ese curacazgo o ayllu lo termina siendo el curaca. No se olviden, ayllu, varios ayllus, una provincia, ¿ya? Llamada Guamaní. Varias provincias guamanís, una región que es el suyo, los 4 suyos reunidos, y el suyo que dirige el Inca. Ahora, el Inca, para poder gobernar, tiene toda una serie de funcionarios. Primero tiene el Tahuantinsuyo Camachic, que termina siendo el Consejo Imperial, es la reunión de los jefes de cada uno de los 4 suyos, más los representantes de las panacas. Ellos son los asesores del Inca para poder tomar decisiones. Segundo, está el Auqui. De todos los hijos varones que tiene el Inca, aquel que tiene mayores capacidades es nombrado como heredero al trono, ¿ya? Y forma su propia panaca, el Auqui, ¿ya? Y tiene por otro lado el Tucuy-Ricuy, que todo lo ve, que todo lo oye, los ojos y oídos del Inca, ellos terminan siendo los fiscalizadores, enviados por el Inca para terminar aplicando sanciones a quienes no terminan trabajando bien. Ese es el sistema de la organización del gobierno, además de varios otros funcionarios más. Pregunta 9, por tanto, dice, la organización política administrativa del Tahuantinsuyo, el
era la autoridad que ejercía el gobierno de un suyo. Gobierno de un suyo, aposuyo, apocuna o suyo, ¿ya? Con eso ya tienes clave de premios. Ya se te está recordando, la clave sería la C, porque ahí está en la apocuna. Pero dice, así como el era la autoridad y organizaba y regulaba el trabajo de los ayllus. ¿Quién dirige un ayllus? El curaca, ¿ya? ¿Y por qué dice que él regula el trabajo? Porque él es el que hace que los apuntunas trabajen en la mitad en favor del Estado. Entonces, en la 9 la clave es la C de casa. Ya no te olvides tú. Espero han marcado lo que haya puesto. En la 9 la C. ¿Qué es el Willac Humo? El Willac Humo es la cabeza que habla, es el Inca Urim, es el representante del dios Sol, es el Inca religioso, si lo queremos llamar así. ¿Ya? ¿Ya, Carla? A ver, vamos a la siguiente diapo. Pero la siguiente diapo está ligada a temas culturales, ¿ya? Con la cual también vamos a ver algunos datos después. A ver, primera cuestión cultural, la religión. No se olviden que ellos son politeístas, adoran diferentes dioses. No te olvides que los incas permiten de que cada pueblo siga manteniendo el culto a los dioses que se les dé la gana, los dioses que ya adoraban. Pero obliga a los diferentes pueblos a reconocer como máxima divinidad al Inti, que era el dios de los incas, pero se habla del dios oficial, de los incas imponen, ¿ya? Por eso está este dato acá. Lo segundo es que no solamente adoran muchos dioses, sino que además sus dioses terminaban siendo de procedencia natural. El sol, la luna, el rayo, la lluvia, las estrellas, la tierra, el cerro, el agua, la laguna, el mar. Todo terminaba siendo naturaleza divinizada. Pero a esta naturaleza no solamente la adoran como tierra o como sol, sino que a cada uno de ellos le dan vida. Así que los dioses pueden interactuar entre ellos. Por eso se le llama animistas, le dan ánima, le dan vida a los elementos de la naturaleza para que tengan su propio accionar, ¿ya? En el caso de la cosmovisión, recuerden que ellos consideran de que el universo está dividido en 3 niveles, que ha sido pregunta de examen de admisión además. El mundo de arriba, Anampacha, Pacha Tierra, la tierra de arriba, ¿ya? Donde están los dioses celestiales. Aquí está el solo Inti, la luna Quilla, las estrellas Koyur, el rayo Iyapa, las lluvias torrenciales Payacaca. En el Caipacha, en el mundo de acá, es donde viven las plantas, los animales y los humanos. Y en el Ucupacha, o mundo de abajo, terminan viviendo los muertos. No entiéndase como el infierno, ya como el infierno judeocristiano. Entiéndase como el Hades de la cultura griega, ya. Si eres ahí el lugar donde los muertos van, ya, donde los muertos van. Lo que no significa de que sea un infierno donde van los pecadores, ya, ahí van los muertos. Pero también está ahí la Pachamama, la tierra, están sus hijas, ya están sus hijas las conopas, que son las que protegen los alimentos y los cultivos. Está Pachacamac, el dios de los movimientos telúricos, ¿ya? Está Maru, la serpiente que se encuentra por debajo, y que cuando hay caos, ¿ya? En el Caipacha sale del centro de la tierra para resolver el caos, por si acaso. Así como está ello, y así como está ello, está la educación. La educación podía ser no formal. La educación no formal es cuando un campesino o un artesano le enseña a su hijo esas actividades productivas. Y la formal es la que hace el Estado en favor de la nobleza. Ellos tienen escuelas llamadas con el nombre de Yachaywasi y tienen profesores llamados amautas, donde se les va a enseñar a gobernar, ¿ya? Y se va a terminar viendo las cualidades que vienen teniendo estos miembros para ser gobernantes. De acuerdo a sus cualidades, es que le van a terminar asignando una mejor preparación. Otro dato a tomar en cuenta, en la textilería, recuerden que la textilería podía ser hecha para uso familiar. Había mujeres que tenían un trabajo particular, faja en la cintura, un telar amarrado a un árbol y ellas terminaban haciendo su propia ropa para uso personal y familiar. La producción de la ropa popular era llamada abas, pero también había mujeres que trabajaban para el Estado, ya como las alias, en donde se hacían ropas finas que el Inca terminaba entregando a los nobles, y esa ropa fina se le llama con el nombre de cumbi. En la arquitectura, su arquitectura es de gran tamaño, Ollantaytambo, Sacsayhuamán, y demás, ya y demás. Su construcción termina siendo simple, ya simple, que no tiene grandes adornos, sus construcciones, pero terminaba siendo de uso de grandes rocas megalíticas. Por ejemplo, esta solamente, la portada, la piedra de los 12 ángulos, una piedra que mide que un 70 centímetros de ancho por 50 centímetros de alto, por esa piedrita pesa 7-8 toneladas, y esa es una. Si haces Sacsayhuamán o Ollantaytambo, las piedras son mucho más gigantescas. Las piedras eran talladas, ya talladas para que terminen calzando unas con otras, como la que está acá.
Por eso es que venían teniendo muchos lados, eran poligonales. No usaban cemento o argamasa para poder pegar las piedras, sino que eran talladas precisamente y superpuestas. Destacan diferentes tipos de arquitectura. La arquitectura militar, Ollantaytambo, la arquitectura religiosa, Coricancha, Sacsayhuamán, y la arquitectura civil, Machu Picchu, o Picchu, que era la ciudad donde vivía la Panaca de Pachacuti. Y en la cerámica destacan dos cosas: el urpo, que son los recipientes o aríbalos, donde se terminaba guardando la chichafora, y el quero, que era el vaso ceremonial desde la época tiahuanaquense. Respecto a eso, pregunta 10, dice: respecto a las manifestaciones culturales de los incas, indique la secuencia correcta de enunciados verdaderos o falsos según corresponde. 1. En la cosmovisión andina hubo una tripartición del mundo: Anampacha, Caipacha, Huitipacha. Verdadero. La religión del Tahuantinsuyo tuvo como característica el animismo, el panteísmo y el politeísmo. Sí, ya dije que es animismo, darle vida a los elementos de la naturaleza y que por lo tanto se relacionan entre ellos. Politeísmo, habrá muchos dioses. ¿Qué es panteísmo? Pan es todo. Teísmo es Dios, teo, ¿ya? Entonces el panteísmo es el hecho por el cual todo es Dios. ¿Qué es Dios? Dios es el sol, Dios es la luna, Dios es la tierra, Dios es el cerro, Dios es el mar, Dios es la laguna, Dios es el cruce de caminos, Dios termina siendo todo. Panteísmo, ¿ya? Panteísmo. La arquitectura fue megalítica, o sea, usa piedras de gran tamaño, sí. Sólida, sí, porque usa la roca para su construcción en el curso. Simétrica, porque tú agarras una construcción, la partes en la mitad y la parte A y B son iguales. Asemejándose al modelo arquitectónico tehuanaquense, y la respuesta es sí. ¿Y por qué se asemejan tanto a Tehuanaco? Porque los incas tienen procedencia tehuanaquense. Así que en la 3, la clave es BBB, VVV, ¿ya? BBB. ¿Ya? Profesor, ¿quiere la Apocuna? Apocuna o Aposuyo es el jefe de un suyo, no se olviden, ¿ya? Y el Ucupacha es el Supay. No, es que el Supay es un caso extraño, ¿ya? El Supay es la forma en la que los españoles terminan llamando al demonio, al demonio. Pero para los incas, el cuerpo, y siempre se me olvida ese nombre hace un tiempo atrás, ¿ya? El cuerpo humano venía teniendo dos almas. Allá, uno es el Camaquén y el otro es el Supay. El Camaquén es el alma que me ayuda, ¿ya? Que me ayuda a desplazarme, ¿ya? A mover los brazos, a caminar, a dar de un lugar a otro. Cuando uno se muere, en realidad lo que muere es el Camaquén. Por eso es que el cuerpo ya no se puede mover, ¿ya? Porque la capacidad de desplazarse desaparece. Pero el Supay es el alma del cuerpo, y esta se queda en el cuerpo, ¿ya? Por eso es que supuestamente las momias de los incas o los malquis podían seguir comunicándose, porque estaba el Supay. Para los españoles esto era obra del demonio. Así que, ¿qué cosa es eso? Es el Supay de Pachacute, ¿ya? Es el alma de Pachacute que está en su cuerpo y puede seguir comunicando, el demonio. ¿Ya? Pues los españoles relacionan Supay con demonio, que no tiene nada que ver con lo que estoy mencionando. Ya me están avisando que tengo que acelerar un poquito más. A ver, vámonos entonces, si era la de, muy bien, pregunta siguiente: invasión española a América. A ver, hay que recordar 3 cuestiones básicas. Cuando hablamos de invasión española a América, eso está relacionado al cero universal y evidentemente con el profe Yuca todavía no había en este tema, porque nosotros avanzamos un poquito más rápido por el sílabus que tenemos. En el caso de la invasión española a América, recuerden que esto se produce a finales del siglo XV. ¿Qué ha pasado? Recuerden que en 1453 los turcos otomanos terminan de tomar el oriente del mar Mediterráneo. Ya habían tomado Egipto, el cercano oriente, y ahora tomaron Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Con eso terminaron de bloquear el comercio entre Europa y Asia a través del Mediterráneo. ¿Qué generó esto? Esto generó una aceleración de la búsqueda de nuevas rutas navales y comerciales para seguir teniendo contacto con el Asia. Con el Asia. Así que, consecuencia 1, los comerciantes italianos se fueron a la quiebra, y consecuencia 2, se produce el beneficio ibérico. Portugal y España, ubicados en la parte occidental del continente europeo, tienen salida al Pacífico, y por lo tanto eso facilita su navegación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recuerden que estos personajes, estos reinos, iniciarán la búsqueda de nuevas rutas. Portugal va a darle con fuerza a la ruta africana, ir rodeando poco a poco las costas del África para poder llegar al Asia, ¿ya? Pero recuerden que en esta migración fueron demorándose porque estaban explotando los recursos del territorio africano. Oro, diamantes, ya marfil, población africana que era convertida en esclava y vendida en Europa. No se olviden. Luego España
que resolver el problema de los moros o musulmanes a los cuales termina sometiendo, España también entra a la competencia comercial. Y Cristóbal Colón le propone a la reina de Castilla, después de haber sido sorteado varias veces en diferentes reinos, le propone de utilizar como una forma de poder llegar a la India oriental la ruta del Mar Tenebroso o del Océano Atlántico, que planteaba él. Como la Tierra es esférica, viajó al occidente, le dio la vuelta al mundo y lleva a las Indias Orientales. Recuerden que se establece un acuerdo. La reina Isabel de Castilla establece con Cristóbal Colón la llamada capitulación de Santa Fe, en la que le da permiso para poder obtener o conquistar territorios en nombre de la corona de Castilla, en donde la corona de Castilla se quedaría con los territorios y los tributos de la población. Cristóbal Colón con cargos y títulos de nobleza, ya como el cargo de virrey y el 10% de las riquezas que se obtengan. Y el financista de este viaje, que va a ser Luis de Santángel, y los comerciantes se quedarían con las rutas comerciales. Sabemos que los viajes de Colón fueron 4. En el primero se descubre las islas del Mar Caribe, como son Guananí, ya, o también llamada como San Salvador, Cuba, que va a ser llamada como Juana, y Haití, que es la española. ¿Ya? Se descubre las islas del Caribe, creyendo Colón que había llegado a las Islas Orientales. Segundo viaje, Colón, en este viaje va a fundar la ciudad de Isabela, ya la primera ciudad española. En el tercero llega a Venezuela, ya, y en este mismo viaje, importante, Colón va a terminar siendo denunciado por los que fundaron la ciudad de Isabela por estafa, porque no había ni tierras fértiles, una tormenta había arrasado con la ciudad que habían construido, la gente estaba muriendo al por las enfermedades que traían los españoles y no había mucha mano de obra, así que Colón va a ser denunciado por estafa. En el cuarto viaje, Colón va a terminar conquistando, llegando a diferentes zonas de Centroamérica, Honduras, ¿a dónde más llega? Honduras, Panamá, Costa Rica, ¿ya? Pero tras este viaje, Colón va a ser encarcelado y obligado a, digamos, perder los beneficios o a renunciar a los beneficios que había obtenido en la capitulación de Santa Fe, ¿ya? Recordando eso, nos vamos a la pregunta 11, dice, culminada la reconquista española, esa es la guerra contra los moros o los musulmanes que quedaban en el reino de Granada, y lográndose la recuperación del Reino de Granada, la monarquía española en 1492, la monarquía española firmó el documento llamado para autorizar el viaje a la India de pero recuerden que es la capitulación de Santa Fe, donde se termina estableciendo el acuerdo con Colón. ¿Ya? El profe que ha hecho la pregunta simplemente ha sido un poquito más peculiar, peculiar, y en lugar de poner Cristóbal Colón, ha puesto uno o el nombre original que es Cristóforo Columbus, ¿ya? Que es el mismo pata, ¿ya? Realmente están complicando un poquito la vida. Pero Cristóforo Colombo es Cristóbal Colón, ¿ya? Como en el caso de las teorías del poblamiento americano, está Méndez Correia, ¿ya? Méndez Correia es el nombre en portugués, ¿ya? Pero nosotros vemos que hasta ahí en esa Méndez Correa, ¿no? ¿Ya? Acá solamente fue un poco de vacilón del profe. Entonces, eso lo hemos visto. Pregunta 12. Dice, las primeras gobernaciones en América fueron fundadas por los conquistadores Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda, en el contexto de la primera entrada a tierra firme. Bueno, la primera entrada no. Después del cuarto viaje se va a terminar estableciendo la capitulación de Burgos, en donde la corona española establece la forma, las formas que se deben terminar haciendo para colonizar el territorio de tierra firme o suelo continental americano. Es así que se van a terminar estableciendo a estos dos líderes como los personajes que encabezan la colonización del continente. Dice, respecto a la exploración de esos territorios, ordene los acontecimientos en forma cronológica. A ver, descubrimiento del Mar del Sur, exploración de Pascual de Andaboya, fundación de Panamá. A ver. Primero se funda Panamá, ¿ya? Primero se funda Panamá, que va a ser la ciudad de donde van a terminar saliendo los diferentes viajes de conquista o descubrimiento a otros territorios en América. Luego de eso tenemos el descubrimiento del Mar del Sur por parte de Balboa. Vasco Núñez Balboa, ex gobernador de Panamá, va a someter a algunos pueblos para obtener riquezas y termina llegando a ¿dónde? Termina encontrándose con el hijo de un cacique que le da información de que al sur había tierras ricas en oro, que sería el Tahuantín suyo, y hacia el oeste estaba el Océano Pacífico, así que Balboa llega hacia el Océano Pacífico en el occidente de Panamá y lo bautiza con el nombre del Mar del Sur. Después de eso él quiere hacer viajes, pero hay una bronca entre Pizarro y él y Pizarro lo termina mandando a matar. En ese intermedio, ya un patita llamado que es Pascual Andaboya va a terminar avanzando hacia el sur y tiene la información de que al sur del río Virú
se termina encontrando el territorio de riquezas en oro. Ese Virú se transformó en Pirú y Pirú en Perú, así que los próximos viajes de Pizarro van a ser para encontrar el Perú, las tierras ricas en oro, que vendría a ser el Tahuantinsuyo. Entonces, el orden termina siendo 312, ¿ya? La clave termina siendo la C de casa. Si a mí me preguntas si esto viniera en pregunta de examen, yo te diría que no. Ya es muy preciso esto de los descubrimientos en el territorio de Mar Caribe, ya, o en el territorio de Centroamérica. Pero bueno, de todas maneras hay que recordar. A ver, para responder esta pregunta, hay que recordar que tras esto, Hernán Cortés somete a los aztecas y Pizarro va a terminar sometiendo a los incas, en la época del rey Carlos I Habsburgo. Pero recuerden que antes de esto van a ver lo siguiente. Van a haber tres viajes de Colón. En el primero habría que recordar a los socios de la conquista, Pizarro, Almagro y Hernando de Luque. Capitán, comprador de productos y el tesorero. ¿Ya? El último es siendo sacerdote Hernando de Luque, respectivamente. Recuerden que van a haber tres viajes ¿ya? De esta llamada empresa de Levante. El primer viaje privado no hay resultados. ¿Ya? Van a pasar por diferentes islas y puertos, ya sin mayores resultados. Almagro fue de un ojo en el ataque a la fortaleza de las piedras, que luego va a ser llamado Pueblo Quemado, pero no hay grandes resultados. Acá pongo esto porque está relacionado al tema. Dice, la expedición se componía de dos barcos. El más grande, pomposamente bautizado Santiago, el santo patrón de España y de sus ejércitos, había sido comprado un mercader de Panamá, llamado según las fuentes Bergantín o Paqueña Carabel. Tenía dimensiones modestas, se habla de 50 toneladas, pero debía ser también de factura bastante artesanal, muy básico. Había salido un taller rudimentario que Pedro Arias Dávila había hecho instalar sobre la costa con el fin de construir ahí las embarcaciones necesarias para futuras expediciones. En cuanto al segundo barco, más pequeño aún, tenía algo en común con el primero, ya está en bastante mal estado. Esta flota, reducida a su más simple expresión, llevaba sin embargo a unos 110 hombres en condiciones de extrema incomodidad, o sea, mucha gente, poco espacio, dada la exiguidad de los barcos, y el de que se transportaban también dos esquifes con remos previstos para desembarco, o sea, pequeños barquitos a los lados. ¿Ya? Los indispensables caballos, ya eran 4, lo que era poco, pero además hay que tomar en cuenta que era muy caro mantener un caballo, y un perro de guerra, que eran los lobos. ¿Ya? En base a la lectura, están diciendo, bueno, cuáles son los recursos con los que se van a hacer en los viajes. Dice, ¿se refiere al primer viaje de Colón? No, ya se refiere a Pizarro. Dice, describe las primeras entradas de Balboa en tierra firme, pero Balboa no va a ser. Hace referencia a las precarias condiciones del primer viaje de Pizarro y su empresa Levante. Sí, precaria en la medida que no hay muchos recursos. Señala el oficio de Pedro Arias a la exploración. No, acá no habla del oficio, acá te habla de que Pedro Arias Dávila, Pedro Arias en el gobierno de Panamá, mandó a hacer este astillero para construir barcos, ¿ya? Pero todavía no los está respaldando. Siguiente caso, ya siguiente caso. Tras el primer viaje, que es un desastre, viene el segundo, que es un poco mejor. Recuerden que hay broncas iniciales, el nuevo gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, decide disolver el viaje, pero Pizarro se queda con un urgente con usted se da y continúa. En esta continuación, se confirma la existencia del Tahuantinsuyo. Recuerden que el navegante Gaspar o Bartolomé Ruiz va a terminar siendo ahora quien da el barco a Pizarro, van a capturar a los indios tayanes y los indios tayanes van a servir de guías para poder avanzar hacia el sur. Se termina descubriendo el Chinchaysuyo, la costa norte del Tahuantinsuyo, pero no se invade porque le faltaba tropas a Pizarro y porque no tenían permiso, porque el gobernador de Panamá los había desautorizado. Por eso es que tras ello se va a terminar haciendo el viaje de Pizarro en nombre de los socios de la conquista para terminar logrando el permiso de la corona española a través de la capitulación de Toledo. La corona española da el permiso para invasión al Perú o al Tahuantinsuyo y además de eso da una serie de beneficios. En lo de Pizarro es el más beneficiado. Pizarro tiene el título de gobernador y capitán general, mientras que Diego de Almagro, de la Nueva Castilla, mientras que Diego de Almagro va a ser nombrado alcalde de Tumbes y Hernando de Luque, obispo de Tumbes, cuando ellos tenían otro tipo de ambiciones. Ya con el permiso se va a terminar haciendo el tercer viaje. Levando el tercer viaje, dice acá. La capitulación de 1529 autorizó la invasión y conquista de a cargo de bueno, la capitulación de Toledo, que da el permiso y la invasión y conquista del Perú del Tahuantinsuyo a cargo de Pizarro. Así que la clave termina siendo la D de sitio. ¿Ya? Pero deben llevar rapidito la clave. La D no.
sea, no es la capitulación de Valladolid. Hay dos capitulaciones que tienes que recordar como básicos. Santa Fe para Colón, Toledo para Pizarro. ¿Ya? Eso es lo que tienes que recordar. ¿Ya? A ver. Tercer viaje. Ya con el permiso se va a terminar llegando hacia el Tahuantinsuyo que ya conocían. Ellos llegan a Tumbes, pero Tumbes estaba destruida. ¿Ya? Ellos la habían conocido como una pequeña ciudad ordenada, pero estaba destruida, no saben por qué. Luego van al sur y fundan San Miguel de Tangarara, que es la primera ciudad española, y ahí se enteran de la guerra que se había producido entre Huáscar y Atahualpa por el gobierno. Saben que Atahualpa es el vencedor y van a terminar pidiendo una entrevista. Una entrevista con Atahualpa en Cajamarca. Recuerden que Atahualpa termina siendo capturado, se le va a terminar pagando su rescate a Atahualpa, ya con 2 cuartos de plata, 1 cuarto de oro. Pero cuando los españoles se dan cuenta que en realidad este pago era para reorganizar las tropas e intentar liberar a Atahualpa, Atahualpa termina siendo enjuiciado y asesinado, ¿ya? Acusado entre muchas cosas de haber asesinado a su hermano Huáscar, ¿ya? La guerra civil que se había producido y la muerte de los dos líderes de Huáscar y Atahualpa debilita el gobierno central y eso facilita la invasión de los españoles. Pero otra cosa que también lo facilita es que los españoles no solamente asesinan a Atahualpa, sino que van hacia el Cusco. Para llegar hacia el Cusco hay 3 cosas que le fueron ventajosas. El Capañán, los caminos del Inca, que le van a servir para poder avanzar rápidamente. Segundo, termina siendo la debilidad del imperio incaico por la pelea que había tenido la élite. Y tercero, que un montón de pueblos o etnias ven a los incas como o los españoles, como alguien que nos puede terminar ayudando para terminar recuperando nuestra autonomía, nuestra libertad con respecto al Tahuantinsuyo. Porque un montón de pueblos, Llanes, Huaylas, Chachapoyas, Pastos, etcétera, pero sobre todo Chancas, más que todos los Huancas, van a terminar siendo aliados de los españoles para recuperar su autonomía. También hay que tomar en cuenta que una parte de la nobleza incaica va a terminar poniéndose del lado de los españoles para poder ingresar al Cusco. Que la fuerza militar española los ayude a ingresar al Cusco y ser nombrados incas. Recuerden que finalmente los españoles apoyan a Coinca para que sea como gobernante y Coinca permite eso a los españoles y el saqueo de la ciudad. Supuestamente los españoles venían, saqueaban y se iban, pero esa vez se quedaron y terminaron generando un saqueo y un dominio colonial durante poco menos de 300 años. ¿Okay? Tomando en cuenta eso, nos vamos a la última pregunta. Y dice, la invasión al Tahuantinsuyo se vio facilitada debido a muchos factores. Podemos señalar como 2 factores principales a la superioridad bélica de parte de los hispanos sobre los incas. Bueno, superioridad bélica no, pueden tener tecnología nueva, ¿ya? Como es el uso de las armas de fuego, de las espadas de acero, de las armaduras, pero eran pocos en comparación a los incas. Lo que va a terminar generando su victoria es el uso de un montón de pueblos contra el Tahuantinsuyo. La 2 me dice, las pugnas políticas entre las panacas. Ese enfrentamiento debilita el gobierno y facilita la invasión. Las diferencias sociales y políticas entre curacas y cusqueños, es decir, entre los pueblos sometidos y el gobierno central. Eso también es importante, porque estos pueblos se ponen del lado de los españoles. 2 y 3 está bien. Debería ser la clave. Dice, el apoyo de los trayanes en favor de los barbudos. ¿Ya? A ver, el apoyo de los trayanes. No, lo que pasa es que no todos los pueblos del norte van a terminar siendo importantes, pero me dice lo principal. No es el apoyo trayán lo principal para la victoria de los incas. Es el apoyo de diferentes etnias. Y si queremos hablar de una en específica, los huancas, antes que los trayanes. Eso que mejor clave es la B, que es la 2 y la 3. Espero que la hayan marcado ustedes también. ¿Ya? 2 y 3 es la B de besito. ¿Ya? Así que Fabiana respondió adecuadamente. Bueno, muchachos, me despido porque ya estamos con el tiempo. Ya les envió el tutor el formulario para el temático, así que por favor vayan para allá. La siguiente semana nos vemos para hablar del virrey. ¿Okay? Un abrazo para todos, cuídense mucho.